Suscríbete a la Panterita. El otro día cuando había perdido ante Guaraní, ya había marcado un gol de buena factura. Ayer nuevamente Patecha, una intensidad importante de Sol. En el segundo tiempo Libertad le metió todo el nombre propiamente, los jugadores se defendió bastante y sobre el final hasta parecía que podía llegar a marcar el segundo Libertad, pero lo terminó aguantando Sol. ¿Hay diferencia de planteles? Sí. Sí. En el segundo tiempo se notó eso. En el segundo tiempo principalmente cuando Libertad comenzó a acelerar. Ya en el primero tuvo un par de intervenciones importantes el arquero uruguayo Juan González, que llegó en el mes de enero. Sudamérica de Uruguay y otros equipos, 28 años en la actualidad, desde el partido pasado que está en el arco del equipo de Sol de América, tuvo un par de intervenciones, pero en ese primer tiempo sí generó Sol de América chances, tuvo una de Tomás Rojas, alguna corrida de Castro. En el segundo sí se había quedado un poquitito, pero a la hora de la verdad creo que le sirve un poco más el empate a Sol, por cómo se presentó el partido. Está el doctor Litole, presidente de Libertad. ¿Cómo te va, doctor? Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andado, doctor, vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿Libertad? Y ahí estamos tratando de terminar el campeonato y ya ir programando lo que nos queda para el año que viene, pues hay mucha actividad el año que viene. Un Libertad que no consigue los resultados, que se alejó de posibilidad de título, ¿qué depara? Hay jugadores que están terminando su ciclo en Libertad, te lo pregunto directamente. Y eso lo vamos a decidir a fin de año con el cuerpo técnico. Veremos qué chance hay de jugadores cuyos contratos están también venciendo y vamos a ver si se lo renueva o si se lo deja libre. O sea, todo va a depender de las charlas y conversaciones que se tenga con el cuerpo técnico, ¿verdad? Ellos están haciendo la evaluación también con los jugadores de la casa, los que están prestados afuera. Y bueno, ahí se verá quiénes son, cuál es el plantel que realmente el técnico va a necesitar de acuerdo a los compromisos que hay que vamos a tener el año que viene. En principio hay intenciones de dar cabida a los de la casa y traerlos de Libertad que están afuera. Siempre hay eso, siempre, sobre todo darle oportunidad a los chicos jóvenes, pero sabemos que para los compromisos importantes internacionales siempre se necesita también una base de jugadores de experiencia, a los cuales hay que ir mechándolo con jugadores jóvenes, ¿verdad? Pongo un ejemplo, Marcelo Díaz termina su contrato con Libertad a fin de año, el chileno. Marcelo creo que tiene hasta fin de año. Sí, se va a fin de año. Y no sé, vamos a ver, eso lo decidiremos con el cuerpo técnico, de acuerdo a las necesidades que ellos digan. El caso de Roque. Roque también tiene a fin de año, y hay 5 o 6 contratos por ahí que vencen a fin de año que realmente no recuerdo bien quiénes son, pero hay más o menos es el número. Claro, citando a jugadores como Martín Silva, ¿hasta cuándo tiene contrato, doctor Ditore? Y no sé realmente eso no te podría decir porque no quiero tampoco darte una información que no es veraz. Sí, se entiende, pero van a analizar lo que fue. Hoy hay como una prioridad de jugadores de la casa, algunos juveniles y los que pueden retornar. Y siempre se hace esa evaluación porque hay muchos chicos que están queriendo y que tienen condiciones, ¿verdad? Como el caso de estos chicos que estuvieron, por ejemplo, en los 4 que estuvieron en Odesur, por ejemplo. Chicos ya que tienen experiencia, ya pueden servir, y algunos de ellos de hecho ya están jugando en el equipo de primera. Una pregunta agregada a todo esto, me dirá, ¿puedo o no puedo decirla todavía? Pero ¿hasta cuándo tiene contrato Garnero? Hasta fin de año. Ahí es un punto. ¿Ustedes consideran que va a seguir o no? Y todavía no lo conversamos con el cuerpo técnico a ver qué es lo que ellos quieren también. No, por eso vamos a esperar terminar el campeonato y ahí lo veremos. Pues este año la ventaja que tenemos es que el campeonato nos da un tiempo, ¿verdad? Un respiro un poquito más largo de lo que fue el año pasado, por ejemplo. Está bien, ahora juegan Libertad Nacional, Libertad con Nacional, que es el único puntero hoy.
Así mismo. ¿Y qué te hace pensar Nacional? Y le está haciendo una brillante campaña y bien, está haciendo bien las cosas y está sacando el resultado que necesita. Nosotros no podemos, doctor, acceder a cosas más que estas preguntas, a los técnicamente futbolísticos, en quienes siguen, quienes no siguen. Garnero por ahora, sabemos que termina, lo está diciendo vos, ratificando a fin de año, no se sabe si continúa o no, tendrán que hablar con él, cuál es la posición de Libertad. Tema APF, ¿vos sos candidato a una de las vicepresidencias, doctor? No, yo no, de momento no, aparte que el hecho de ocupar uno de los cargos como presidente o vicepresidente por el estatuto hace que yo no pueda estar en la dirigencia de un club, ¿verdad? Y menos en la presidencia. No, yo estoy hablando de la tendría que dejar el cargo para ser uno de los miembros, ocupar un cargo, bueno, presidente Robert Harrison, hablamos de vicepresidencia. Muy bien la aclaración, no podés ejerciendo el cargo de presidente. Claro. Eso está claro, estipulado en el estatuto de la APF, donde dice que ni el presidente ni los cargos de vicepresidencia son compatibles con ser miembro de una comisión directiva del club. Brillante. La aclaración que estás haciendo, compañero doctor Vitore, y qué bien, porque si no podíamos avanzar y yo iba a cometer el error, y después doble error por desconocimiento. No puede en circunstancias como esta. Niño, Víctor Denis Canís. Sí, presidente, cambiando de tema, el tema del escenario, porque a confirmar ante Cerro Porteño aún no tomaron la decisión de qué depende como para definir el escenario justamente de ese partido. No, nada más que estamos haciendo algunas refacciones en el estadio, ¿verdad? Y no sabemos si van a estar a tiempo terminadas como para poder brindar todas las comodidades y las cuestiones de seguridad. Nada más que eso. ¿Qué se está arreglando o qué se está construyendo? Se está arreglando parte de todo el empastado de la cancha auxiliar, parte de los vestuarios, básicamente más que un mantenimiento que se hace, porque hay que estar haciéndolo permanentemente, ¿verdad? Nada más que eso. Y si no juegan en cancha de Libertad ante Cerro, ¿cuál es la otra opción? Porque justo veo que el Defensores está ocupado ese día. ¿Qué opción maneja? Y veremos ahora. No sé, veremos que la idea era usar el Defensores. Bueno, volvemos a ver lo anterior, jugadores que vencen contrato diciembre 2022, Roque Santa Cruz, Ernesto Caballero, sí. Daniel Bocanegra, sí. Marcelo Díaz, Cristian Riveros, Ignacio Don, Martín Silva, Miguel Zamudio. Así es, doctor. Sí, por eso te digo, y bueno, y eso todo se evaluará el cuerpo técnico y decidirá qué es lo que, con cuál ellos quieren contar de vuelta, y bueno, y ahí se verá también qué planes tienen los jugadores, qué es lo que quieren ellos también, porque hay que ver eso, y bueno, y ahí así se va a ir programando caso por caso. Ese es el trabajo que nos queda a nosotros hacer cuando dure el receso de los partidos, ¿verdad? Del campeonato. Bueno, ¿y este campeonato en su clausura te deja una decepción, doctor? Clausura. Te digo que esperaba más. Esperaba un rendimiento mejor del equipo, pero fue un buen año. No puedo decir que yo creo que el año para el club fue muy exitoso, en el sentido, uno quiere ganar todos los campeonatos. Yo le entiendo al hincha, yo también soy hincha, y vos sabés bien, Arturo, que querés ganar todos los partidos y todos los campeonatos, pero hay que tener en cuenta también que los otros equipos se preparan para lo mismo. Nosotros tuvimos la fortuna de poder ganar el campeonato Apertura, conseguimos el pase a la fase de grupo directo de Copa Libertadores. En este momento somos el único equipo paraguayo que está clasificado, somos el actual campeón, conseguimos hacer transferencias importantes, ¿verdad? Una de ellas, la más importante de la historia del fútbol paraguayo, lo cual nos permitió sanear toda nuestra economía y tener
un año con superávit. O sea, yo creo que como año exitoso fue así, pero si yo digo eso, lógicamente me van a caer, no, pero y los otros partidos, los otros campeonatos que perdimos y que regalamos y que entregamos, pero no es así, no es así. Hay 12 equipos que pugnan por lo mismo y todos quieren salir campeón. No siempre se puede ganar en todo. Esa es la realidad. Está bien. Doctor Vittorio, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Muy amable. No, gracias Arturo, cuando guste. Un saludo a tus compañeros. Gracias, doctor Vittorio, presidente de Libertad. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete, San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Los precios de la entrada ya están: Guaraní, Cerro Porteño, gradería 30.000, platea 50.000, preferencia 80. ¿Son esos comunes? Sí, precios? Los precios normales de Ciudad del Este últimamente. Gradería 30.000, platea 50 platea y preferencia 80 para partido del domingo. Domingo a las 5 de la tarde. Sí, señor. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo maneja Libertad el caso de N. Víctor, Jorge? El listado es mucho. Sí. Bueno, voy a cambiar. El listado no son 2 o 3. ¿Sabe quién envió jugadores que vencen contrato 2021? Sí, ya intuyo. ¿Quién? Y César. Cesarito. Y yo Cesarito. Bravo. César. Bravo. Cesarito. Bravo. Cesarito. Para mí Cesarito. Cesarito Rego envió. Roque Santa Cruz. Sí, Le pregunto, espera, de a poco. ¿Vos crees que sigue, niño? Sí, continúo. ¿Víctor? Sí. Sigue. Sigue. Para ustedes. Sí. Claro. Muy bien. Ernesto Caballero, niño. Para mí sigue. Sí. Tiene que seguir. Daniel Bocanegra. No. Sí. No. El único Víctor Villar le dice Sí, porque sí. jugó muchísimo. Pero si sigue Garnero, creo que va a pedir por él para que continúe. Pero si no no brilló, sigue pero Garnero, no brilló, como y sí, extranjero no porque brilló. jugó de 6, jugó de central, jugó de lateral, en todos los puestos lo utilizó. ¿Está bien? Para vos no. Si es mi gusto, no. No, una cosa no que lo no haya dejaría. rendido. Por ejemplo, Barbosa, el 70% de los partidos no rindió, pero a Garnero le encanta. Igual que Bocanegra, los Le va a dos no hacer seguir. rindieron. Libertad tiene que traer mejores centrales. Si quiere pelear la Copa Y Internacional. Bocanegra no es central. No. Viera jugó el último partido. Viera, Ahora sí, exactamente. Sí, Viera. es que Bocanegra se adecuó a lo que le pidió el técnico. Jugó de 6, No, jugó de pero lo lateral, que jugó de dice central. Denis Caniza, ¿te gusta Víctor Villalba o no? No, él Central. tiene dice, no llenó la expectativa. No llenó la expectativa. Eso es lo que dice Claro, el jugador. Siendo extranjero también. Pero al No tiene la técnico le culpa gusta. porque el técnico le pone Sí, central, le pone de central. volante. Bueno, Le pone para siempre. vos sigue. Sí, para mí sí. Para Si ver. sigue Garnero. Si no sigue, sí, creo que se va a Bocanegra. Y vos, Denis, No, no sigue. no sigue. Marcelo Diano, terminó Para mí jugando. no, sí, no. No. Ahora terminó jugando, pero para mí no. Vos sabés, Denis Caniza, que vos jugaste 4 recomandados.
Te hace una... Qué bien se ubica en la cancha. Marcelo Díaz. Sí. Admirable, Cela. Admirable. Frente a los dos centrales empieza a tocar. ¿Y eso cómo? Explícanos. Sí. Distribuye bien la pelota. Muy buen Y hay jugador. que entenderla, Elvio. Y hay que entenderlo. Medio cerebral lento, Muy cerebral. Muy cerebral. ¿Vos sabés qué vos viste el partido, niño? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ubica? Y empieza a distribuir la Y pelota. se cuidó tuya y después se abre y te enseña que no me vaya a pasar a mí si te pasé. Y buscan a otro y después se queda a mí. Yo soy su segunda jugada. No me vaya a devolver. Porque parece ser que el día le dice al compañero, si yo te doy y me devolves, es repetido lo que hacemos. Sí. Entonces juega acá, él no quiere devolución inmediata, va y se ubica después. Y el que toca segundo es para él. Pero no sigue, niño. Para mí no, y él tenía deseo de volver a Chile. Sí, sí. Había hablado Ya. mucho, la U de Chile quería. Desde enero parecía Sí. que iba a salir, al final se quedó y ahora terminó el Para contrato. vos, Víctor Villana. No. Para vos. Debería de seguir. Pero no sé si va a seguir. Depende mucho. Para lo que pretende Libertad el próximo año, ¿verdad? O sea, del deseo El de deseo. Libertad, pero también del jugador, porque él se La quería mente ir a del Chile, jugador. quería ir a volver a Sí. la U de Chile. No hubo arreglo en su momento para rescindir el contrato, por eso él Por se eso. quedó y al final está jugando. Y dicho sea de paso, su mayor localidad fue bicampeón con Chile en Copa América. Así es. Nada más y nada menos. Así es. Cristian Rivero, Víctor Villalba. ¿Sigue o no sigue para vos? Yo creo que si no se retira va a seguir jugando en Libertad. Para vos, niño. Yo creo que lo mismo que Víctor, va a seguir jugando. Ahora viene una lesión, volvió esta fecha, hizo un gol y yo creo que está para seguir, salvo que se retire. Vos. Debería de seguir. Yo creo que, Yo creo que está si con- tiene continuidad es un con jugador muy ganas de interesante. continuar, sí. ¿Quién estuvo suplente en Libertad ayer? Cristian Riveros, No, Arco, Ok. perdón. ayer estuvo González, no tuvo Dom. Ángel González. El que se va a Ignacio Don Seguramente. Sí. Cualquiera fuese el técnico. Yo creo que sí. Y en los últimos partidos no, viene Ya apareciendo. ni en la No, banca últimamente. así no, mismo, no viene apareciendo. Martín Silva. Para mí le buscarán renovar, pero habría que ver si no tienen una otra oferta. ¿Para vos? Yo ahí tengo dudas ¿Bravo? con Silva. Tengo dudas, igual que... Más todavía ¿Y quién va a estar cuando ahí? sonó fuerte lo de Aguilar y si Garnero sigue, Sí. si Aguilar se acerca a Libertad mientras no renueve con Olimpia, Vos sé que Martín Silva no es suplente. y yo creo que si viene Aguilar, Martín Lo Silva que se digo, va. Martín Silva no nació para ser suplente. Y no creo que... Corrección, ayer fue Morinio, otro juvenil. Rodrigo Morini. otro juvenil. Morinio, sí. Pero ya no figura Don Niño. No figura Dom. Van varios partidos donde él está. Bueno, Miguel en la Zamudio. preferencia. Y yo creo que no. Él perdió el No. puesto, se lesionó. Sí, últimamente tuvo después muchas volvió y lesiones. volvió a perder el puesto. Está Yo creería Espinosa. que ¿cómo con se ¿Vos él llama? tenés los nombres de los juveniles y de otros clubes que van a volver, que están en otros equipos de Libertad? ¿Quiénes podrían volver? Porque dijo el doctor Ditore, están los de la casa y van a volver otros. Y para la Copa Libertadores de América es donde apunta otra vez Garnero, que no llenó en Copa Libertadores. Ese es su trauma. Acordate Así es. que se fue contra Goyaniense. Contra Paranaense. Perdón, Paranaense. contra Paranaense, me corrige. Y el año pasado Bragantino. Y Libertad aspira a cosas importantes, Sí. como todos. Y mirando los que están en otros clubes en Tacuaré, tiene a Marcelo Fernández, el delantero. Sí. Después Iván tiene a Valdés, Lucas Sanabria. No, Iván no, Valdés no, ya no además. Ah. Lucas Sanabria Lucas Sanabria. tiene... Hay dos más en Tacuaré que vienen jugando. Después mirando otros clubes, Tiene varios. Sí. Tiene como 15. En Natigras que hay 2 o 3 en intermedia. Libertad es uno de los equipos que más jugadores de... en Resistencia está Recalde, Sí, el hijo de Carlos que fueron Recalde, que fue a préstamo seguidos. este semestre. Está Gustavo Aguilar, Aguilar. también de Libertad, el que juega en Tacuaré. Libertad tiene tranquilamente como 15 jugadores. Iván Cedidos. Ramírez sigue siendo de Libertad, que hoy está en Central Córdoba. Sigue siendo de Libertad. Y bueno, ese es el panorama de Libertad, ¿verdad? Sí. Así es. sí. Después Canales de Libertad. ¿De Libertad? Sí. Mirando así los nombres que se me Claro. ocurren rápidamente que están en el exterior y aquí jugando en otros clubes en Paraguay. Bueno, ¿y lo que más del partido de ayer? En el segundo tiempo un crecimiento importante. Crecimiento importante de Libertad. No le ayudó para terminar por conseguir la victoria. Aguantó bien Sol de América en los últimos minutos. Ese primer tiempo sí, Sol, un equipo que de la mano de Guiñazú busca ser bastante intenso, correr, luchar. Morder en el segundo tiempo como que le faltó ya un poquitito también de resto en sí, pero a la hora de la verdad, un punto que sirve para Sol y muy bien Fatecha últimamente. Viene haciendo buenos rendimientos. Volví a anotar a Gianluca Fatecha ahora, la fecha pasada, viene corriendo, luchando.
Perdón, niño. Perdón, discúlpame, Lorenzo Villar, nuestro compañero en última hora. Alfio Oviedo puede volver. Alfio Oviedo. Alfio sí. Oviedo. Sí, señor. Exacto. Es verdad. Aquí Muy algunos interesante. nombres que encontré. Canales, Iván Ramírez. Canales del fútbol argentino. Cobo Sí. también de Libertad. Cobo sigue siendo el Adrián Martínez sigue siendo de Que está en Libertad. Coritiba, que está en ¿verdad? Coritiba. Sí. Adrián Las Martínez. Cáceres sigue siendo de Libertad. Las en Cáceres. Recife. Cobo, Rivero, Iván Ramírez, Canales son otros que están. Tanto tiene, Dios. Tiene como 15 o 20 jugadores. Después tienen intermedia en primera. Y bueno, este caso de Libertad, ¿qué más de Libertad de partido ante Sol América? El golazo de Gianluca Patecha. Patecha. Golazo. Segundo partido donde convierte. Este fue mejor que el anterior. Sí, sí, sí. Los dos de buena factura, pero Y- es más, depende de los compañeros. Para mí, yo le doy un botito para que entre en la galería de Tiene fútbol, que no sé qué dicen los Totalmente, compañeros. tiene que Y ojalá entrar. que sea la recuperación total de Fabián Patecha. tiene que escuchar la radio, tiene Muy que buen entrar un jugador. golazo. Panamá, antes que baje, le pegó. De aire, Como sí, venía de de aire, aire. centro, aire, zurda. Y el de Richa van a incluir también. Sí, ya fue Totalmente, incluido. claro. Ya fue Y el incluido. el domingo ya tuvimos. Y el de este Batucha, ¿cuándo le van a incluir? Y el próximo Yo, domingo. para el domingo, como fue ayer. Pero 10 goles nomás son. 10. Sí, 10. Y vamos a tener que ver. Pero fue un cuál golazo. sacamos. Yo ya tengo un La candidato. cara del arquero en televisión no se ve. Vos tuviste en la cancha Sí. la impotencia de Silva. ¿Cómo le pegó? Golazo. Golazo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Gran feria mensual de Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, al contado y en cuotas. Y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 FXLT y más de 100 premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Hoy está de cumpleaños Ramón Villalba, el señor Ramón Villalba, el padre de Federico, de Diego, de Víctor, así que ¿tiene un hermano más ustedes? Sí, Gustavo. Gustavo. Exacto. Así que al señor Ramón Villalba, muchas felicidades, don Ramón Villalba. Muchísima felicidad y cumpliendo años, don Ramón Villalba. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No, Cerro Porteño no habla nadie, ¿eh? No, nadie. Y más aún después de la derrota va a estar más complicado. Y este comunicado que hizo la mutual de jugadores de Cerro, ¿vio? Sí, mutual de ex jugadores. Dice de que al Cerro. terminar el partido fue el tema. Cuando estaba dejando la cancha. Ahí vino la... Entiendo que es por el tema de los insultos y todo Sí, lo demás, la crítica, gente que... pero dice que fue al terminar el partido. Sí, cuando se retiraba de la Ahí, banca hacia el perdón, hacia cuando el se vestuario. retiraba. ¿Eh? Sí, cosa que es normal en las derrotas, porque generalmente la gente reacciona así, y más todavía en un ambiente como, Claro. como este, después de perder ante Olimpia. Creo que... Está Carlito Janenina. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Arturo, un saludo para vos y tus compañeros. Bueno, del empate ayer ante Libertad, contanos lo que te dejó el juego, el punto logrado por Libertad, las pretensiones que tienen para competencia internacional, las dos, la permanencia en la categoría y sudamericana. Contanos, Carlos. Y la verdad que es un punto importante. Estaba escuchando ahí la radio y coincido con el niño que el primer tiempo de Sol fue muy bueno, en donde tuvimos oportunidad de inclusive aumentar el marcador con el tiro de Tomás y creo que uno de Sasao, uno de Castro también que pasó cerca. Luego en el segundo tiempo Libertad nos llevó un poco hacia nuestro arco.
Creo que los cambios le dieron efecto positivo también a Libertad. Sabemos que tiene un plantel numeroso de prácticamente dos equipos de mucha jerarquía. A nosotros también se nos lesionó Cristian Núñez, que es demasiado importante en la media cancha de Sol de América, y nos empatan con un gol de pelota parada, y bueno, después supimos mantener el marcador porque tampoco pudimos profundizar como para tratar de ver si podíamos meter el segundo, pero un punto muy importante porque veníamos de una seguidilla de derrotas. No es fácil empatarle a Libertad por la jerarquía del rival, pero lo logramos y creo que puede ser un buen resultado después a fin de año, si es que definitivamente nos salvamos el descenso y también clasificamos a la Copa Sudamericana, que es nuestro objetivo hoy día. ¿Cómo manejas el tema de la dirección técnica? Ya habíamos hablado, pero el contrato con Guiñazú, ¿cuándo termina, Carlos? Hasta el año que viene. Él tiene contrato hasta el año que viene. ¿Hasta el próximo año qué? ¿Hasta qué mes? Hasta junio, con posibilidad de extender hasta diciembre. ¿Vos estás satisfecho con su gestión, Carlitos Gianni, presidente de Sol? Muy satisfecho con la gestión de él y de todo su cuerpo técnico. ¿En qué basás esto, aunque los números no reflejen? Para empezar, en la exigencia diaria de lo que es su entrenamiento, en todos sentidos, en lo físico, en lo táctico, en lo motivacional, ¿verdad? También en la reacción de los jugadores, en el ambiente que hay en Sol de América, que es un ambiente demasiado bueno entre la gente que está en Villa Lisa, el cuerpo técnico, jugadores y los dirigentes que estamos ahí en el día a día también. Y sobre todo en la respuesta de los jugadores, porque uno también charla con los jugadores, ya sean jóvenes o experimentados, y ellos están a full metidos en lo que es el proyecto del cuerpo técnico. Lastimosamente, como dijiste, no los resultados quizás no es lo que deberíamos de tener, la cantidad de puntos que hoy día tenemos. Bueno, pero de fútbol, muchas veces el fútbol no es merecimiento, sino el resultado. Pero yo creo que si logramos esos dos objetivos de salvarnos definitivamente el descenso y lograr en clasificación a la Copa Sudamericana el año que viene, tendremos un cuerpo técnico más aplomado, con más experiencia también en lo que es el fútbol paraguayo, ¿verdad? Con quizás mayor también mancomunión en lo que es en la relación con los jugadores, con los dirigentes, y creo que nos va a venir muy bien. Aparte que hay que darle el mérito también en el tema de la promoción de juveniles. Hace muchos que no tenía muchos juveniles que debutaron este año, que fueron promocionados y también que están jugando y están rindiendo muy bien. Carlos, con relación a esto que estás hablando vos del técnico y el respaldo que le da, ¿hay charla? ¿Hablas con él? ¿Te dice esto necesitamos? Si es que hablamos de futuro en Sol. Sí, todos los días. Nosotros todos los días nos reunimos, todos los días estamos en contacto, ya sea en la práctica o saliendo a comer o estando en la oficina ahí de Quinta también, donde él suele acercarse. Iñazú es un tipo muy abierto, que cualquier persona se puede acercar a hablar, que te reconoce de repente en lo que se pueda mejorar, en lo que podamos mejorar, que está demasiado contento él y su cuerpo técnico, y muy agradecido a la comisión directiva de Sol, que le dio la oportunidad de estar en un club modelo, de estar en un club como Sol de América, que te ayuda a crecer, ¿verdad? Entonces, todo eso él valora muchísimo, y reitero, estamos viendo ya lo que es el año que viene, pero primero queremos jugar estas 5 finales que nos quedan para tratar de lograr nuestro objetivo, y así con mayor tranquilidad y confianza podemos pensar en mirar lo que sería el 2023. Con un aspecto que es importante señalar de futuro, mucha implicancia va a tener en caso que continúe, vuelva a participar en la Sudamericana solo en la continuidad del técnico. No, yo creo que uno tiene que hacer su balance a fin de año después de todo lo que se logró y de lo que de repente no se pudo lograr también, ¿verdad? También yo soy muy partidario de respetar quizá el proceso de un cuerpo técnico. En este caso,
creo que no todo cuando va mal pasa por el cuerpo técnico, sino también tenemos que asumir la responsabilidad de los dirigentes y los jugadores especialmente, que son los que entran a la cancha, porque el cuerpo técnico en la semana te trabaja, te da los puntos altos y quizás los bajos del rival, te muestra, se practica, te muestra en video, te muestra en la charla técnica. Después dentro de la cancha son los jugadores los que tienen que tomar las mejores decisiones, o son los que tienen que, no sé, marcar en pelota parada o tratar de cortar el circuito del rival, y muchas veces eso no lo realizan por toma de decisiones quizás no tan correctas, y eso ya el cuerpo técnico ahí ya no tiene la suficiente responsabilidad. Entonces tenemos que decidir bien, y que tener en cuenta también que cuando no van bien las cosas, todos tenemos que asumir la responsabilidad, todos, porque es muy fácil cambiarle a un cuerpo técnico de 3 o 4 jugadores, de 3 o 4 integrantes del cuerpo técnico, y después mantenerle al resto, y creo que no pasa por ahí la situación. A mí me gusta mantener el proceso de un cuerpo técnico, y estoy seguro también que el día de mañana, si de por ahí las cosas no salen como uno quisiera, este cuerpo técnico es muy inteligente, nos vamos a dar la mano y de repente dejaríamos de tener algún tipo de relación laboral, ¿verdad? Pero yo estoy muy conforme con el cuerpo técnico de Pablo Iñazú, trabajan súper bien, reitero, es un nivel de exigencia muy, muy, muy alto. Creo que sin temor a equivocarnos es de los 2 a 3 mejores cuerpos técnicos que ha pasado por Sudamérica desde que yo estuve con Miguel en el tema de fútbol del 2015 hasta la fecha. Bueno, cuando decía Miguel tiene que ver con el doctor Miguel Figueredo. La última pregunta, del plantel de jugadores, ¿cómo haces con Sebastián Olmedo? ¿Está a préstamo? Él está a préstamo, pero tiene una opción de compra a favor de Sudamérica, y nosotros esa opción la vamos a ejercer. Estamos conversando con su representante, Dani Campo, con quien nos une una excelente relación, como para ajustar los números y ver tipo la forma de pago de eso, y que el jugador sea de Sudamérica el 50%, el otro 50% va a seguir perteneciendo en este caso a Temetari, porque es un jugador en quien tenemos cifrada esperanza de que va a seguir subiendo de rendimiento. Tenemos que tener en cuenta que es un chico muy joven, de prácticamente 22 años, y que está cumpliendo sus primeros 15 partidos en primera división y en un nivel muy alto, y estamos confiados que va a ser una grata realidad con más experiencia de aquí a poco tiempo, y un jugador para tener en cuenta para la selección y para ser transferido también. ¿Y Gianluca Fatecha? Fatecha el 100% es de él y de su representante, pero habíamos acordado de palabra con Diego que si pasara un montón de situaciones que está pasando ahora, que está jugando, que se está destacando, Sudamérica tendría la posibilidad de acceder a la compra o al 50% de su pase. Claro, con Diego Cerrati y su representante te referís. Es la última, con Olimpia, ¿dónde juega, Carlos? Y estamos estudiando, tenemos ya una oferta firme en Ciudad del Este, Arturo. Creo que tenemos que hablar con la directiva para ver qué opinan ellos, para que sea una decisión en conjunta, y sería entre hoy y mañana que tomaríamos esa decisión de jugar en Ciudad del Este o quizás de jugar en el Defensor del Chaco, que puede ser otra opción interesante también. Muy amable por tu tiempo. Gracias, Carlos, muy amable. Dale un abrazo. Igualmente, Carlos Gianni, presidente de eso. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vimay Flores. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La CCV GAC Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor y Generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. ¿Cómo andás vos?
¿por qué es lo que te llaman comandante, Cerati? Una pregunta estúpida la que te hago, pues siempre te escucho, el comandante, el comandante. Yo que soy comandante, Juan Carlos. Está bien, mira. ¿Cómo andamos, Arturo? Bien, contanos vos, Nacional, con Libertad lo que viene ahora, usando una presión Partido tan común. dificilísimo. Bueno, contanos, lo que viene, Libertad. Sí, Libertad, este es un partido que vamos a tratar de lograrlo juntos, como siempre digo. Los muchachos están muy motivados por la forma en que estamos disputando el torneo, y yo creo que va a ser un partido interesante, muy lindo va a ser. ¿Qué caracteriza hoy a Nacional y que lograron a través de ello la primera ubicación en el campeonato? Y mira, para nosotros, como estamos conversando con los compañeros de directiva, una satisfacción inmensa todo lo que están haciendo los muchachos, el esfuerzo que están haciendo, y ahí se ve la capacidad de cada uno. Tenemos excelentes profesionales y que están muy consustanciados lo que es el Nacional, y estamos para ir adelante. ¿Y qué te hace pensar Libertad? Es un equipo muy difícil, es un club amigo, pero muy difícil. Presidente, después de lo que fue el último partido, ¿qué información maneja en el cuadro del estado físico de todos los jugadores? ¿Quedaron todos bien? ¿Alguno está tocado? Pensando en esta seguidilla de partidos. Están todos bien, están en etapa de recuperación, desde ayer que están en etapa de recuperación, porque el partido que se viene son dos partidos muy importantes, así como Guaraní, un equipo duro, pero nosotros tenemos nuestro vamos a decir, nuestra fuerza, y vamos a tratar de hacer todo lo posible, sacar el resultado positivo, como siempre digo. En la planificación que seguramente ya habrán comentado con Saravia, imagina uno mañana reservando algunos jugadores y obviamente todo para el domingo ante Libertad. Sí, seguro que eso ya el profesor, porque ya estará con ese tema, estará ya metido en lo que es, y él es el que va a tomar las determinaciones como corresponda. Como siempre digo, nosotros como institución tiene el apoyo total de nuestra parte, y al mismo tiempo él es el que comanda esa parte, y él sabe lo que hace. Presidente, cambiando de tema, porque la vez pasada estuvimos en Cancha Nacional y veía el tema de las obras ahí hacia lo que era antes el súper. Más o menos, ¿para cuándo se calcula que eso estaría terminado? ¿Cuál es la planificación que apuntan? Bueno, yo te voy a, ya que estamos tocando ese tema, sí. Nosotros estamos esperando que termine el campeonato. Después de eso se va a empezar a demoler lo que es el murallón que está ahí, pero una vez que termine el campeonato ya está todo acordado eso con la gente de Copesa. Ellos están haciendo su trabajo de contener todo eso, y se está hablando, ya están todos hechos los pilotes como está previsto, ya está prácticamente terminado, y ellos ya van a comenzar están esperando que termine el campeonato para iniciar las obras. Y bueno, Juan Carlos, de la gradería, sí señor. Bueno, Juan Carlos, un saludo del aire, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Carlos, gracias. No, por favor, Arturo, saludo a todos ahí y siempre al frente. Gracias, muy amable, gracias. Juan Carlos Ganó, presidente nacional. Carlos Carazaguer, ¿cómo te va? Bueno, Arturo, buenos días a vos y a la audiencia. Carlos Carazaguer. ¿Qué sentiste vos? ¿Qué sienten ustedes? Soy vicepresidente de la Mutual de Jugadores de Cerro, el tema de este comunicado apoyando a Arce. Sí, yo pienso que es el momento también de estar cerca de él. Es nuestro socio número 165, y Carlos López, el gerente
el marketing que está ahí, se encargó de hacer una nota para apoyo total a nuestro compañero, que con un partido le están juzgando muy mal, y yo creo que se olvidaron de tantas cosas buenas que nos dio también. Y hay términos como que ustedes consideran incomprensible lo que están haciendo, los que le critican con dureza. Contanos. Sí, son puntos de vista que de repente no se puede callar también, pero nosotros, entre nosotros en la mutual, siempre estamos charlando y hablando de que como profesional que somos, y como alguna vez pisamos una cancha, sabemos perfectamente que el que está dentro de una cancha puede equivocarse, el que está enfrente de un plantel puede equivocarse también, el que está afuera sentado en la gradería mirando, es muy difícil que se equivoque, y de repente sale a criticarnos, nos sale a comentar. Entonces nosotros solo le pedimos a nuestros asociados que si vamos a hablar, que sea un comentario, no una crítica. ¿Te sorprende? Perdón, no, pero siempre comentamos eso, pero para apoyo al compañero se hizo esa nota, pero no podemos también callar la crítica de aficionados, tienen todos sus derechos, salieron muy nerviosos. Después de los partidos siempre hay mucha tensión, mucha presión, y de repente se desahogan los muchachos ahí al salir de la cancha. Entonces, y ojalá que los directivos no tomen muy en cuenta todas esas cosas, porque yo pienso que estamos ante un gran profesional, un estratega enorme, y tenemos que comprender, este negocio tiene 3 resultados, a veces pierde, a veces gana. Lastimosamente fueron 3 derrotas en nuestra propia cancha, y eso a lo mejor está calando mucho. Cuando dice el punto 2, condenamos enérgicamente y con mayúscula la violencia verbal y el ataque infundado hacia nuestro director técnico Francisco Arce, dice Carlos. Y sí, hasta ahí podemos decir, no podemos, aparte no molestarnos por eso también, porque a veces viene gente que jugó fútbol, que estuvo en la cancha, que es el compañero o de otro club, no sé, pero que jugó fútbol. Todo el mundo sabemos que eso ya es crítica, no es comentario. Ya cuando hay esa clase de gente ya está criticando, y la crítica siempre lo hace el aficionado, el apasionado, siempre hace una crítica a veces fuerte, y el conocedor siempre te va a comentar, a lo mejor le fue mal, pero comenta por qué le fue mal, y siempre un comentario, no de crítica a comentario hay una pequeña diferencia, creo yo. Quiere decir, Carlito Jara Sayed, ustedes son conscientes de quiénes son, o jugadores, o que estuvieron en el club, lo que obran, y porque dice condenamos enérgicamente la violencia verbal y ataque infundido. Quienes pasaron por Cerro critican a Arce. No, nosotros hablamos para nuestro grupo. Hay algunos también que hablaron un poquito, pero yo pienso que es para más bien para los asociados que no se equivoquen en criticar. No escuché mucho, pero el señor Carlos López me dijo que quería hacer una nota para eso, para aclarar todo y que no aparezca más abajo. Pero en nuestro grupo, al menos. En el texto dice Carlos Jara: repudiamos la manipulación de los oportunistas que con malicia y olvidando heroicas victorias recientes intentan tirar toda la borda. Y bueno, y hay que ver exactamente los oportunistas. Yo no tengo no conozco bien eso, porque oportunistas son la gente que a lo mejor está esperando el puesto o buscando, está pescando en río revuelto, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que esta gente va a recapacitar, va a tolerar, porque ya yo creo que en este negocio, para mí al menos nunca hubo culpable. Responsable sí, responsable, y si el responsable sale y reconoce el error y sale, porque eso tiene revancha cada semana, en la siguiente ya está otra vez relucir todo su conocimiento, entonces fue una irresponsabilidad nada más, pero
reconoció el error y el hombre es mucho más grande de rodilla cuando se reconoce. Acá cuando dice Daniel Correa que fuera dirigente de Cerro, está demostrado que no está preparado para los partidos importantes de aquellas eliminatorias, no da nombre, o es Arce. No da nombre, pero ¿de dónde viene el directivo? Sí. Y la verdad que yo le puedo decir que Chiqui es uno de los mejores técnicos que tenemos. No es el mejor, está entre los mejores, ¿verdad? Él sabe y su resultado, su currículum le dice todo, campeón con Cerro, campeón con Olimpia, le sacó a campeón invicto a Cerro y volvió a salir la vez pasada. Entonces no, yo pienso que por un partido no se le puede juzgar tan Ahora, drástico. sin entrar en la polémica, Carlos, porque mira todo lo bueno. Cuando dice, ¿Perdón? sin entrar en la polémica, porque se va a generar polémica, porque no da nombres y se puede interpretar, se podría interpretar como Chiqui Arce. Daniel Correa, ex directivo de Cerro, dice, está demostrado que no está preparado para los partidos importantes de aquellas eliminatorias. Arce, vos decís, a él se dirige. Y por lo que porque está el técnico del turno, le toca a él, por eso a lo mejor no va a estar hablando de un ex entrenador que pasó por Cerro diciendo esas cosas. A lo mejor dice ya se puede entender eso. Pero no por jugadores, no por jugador, habla por el técnico, decís. Y por eso, no creo que haya dicho, o sea, que haya dicho por un técnico que ya pasó por Cerro, que no está preparado para estas cosas. A lo mejor es porque está por el presente, entonces son directamente para él. Pero si viene un directivo, no sé, yo creo que estamos mal. No, de un ex dirigente de Cerro. Es un dirigente, entonces es un aficionado. Y habló como aficionado, con apasionado, y entonces yo pienso que se olvidó de todas las cosas buenas que dio Chiqui a Cerro. ¿Cómo es el hincha de Cerro, Carlos? No, exigente, no, hay que reconocer, exigente, pero comprensible también. Si uno deja todo del campo y deja todo y te gana el rival, te aplauden igual. Yo pienso que Cerro cometió 2 errores nada más en los 2 goles. La combinación de error y acierto, siempre, casi siempre, en defensa o en ataque, es gol. Y es el acierto del delantero, si un acierto, si hace una jugada acertada el delantero y el defensa hace otra jugada acertada también, no es gol, generalmente no es gol. La combinación de error y acierto siempre va a terminar en gol, y ahí cometieron. Yo he visto 2 errores. El primer gol que viene el centro y un defensa que deja botar en el área una pelota que viene con dirección a un rival, deja botar, yo creo que está cometiendo un error que le puede costar caro, y le costó caro. Dejaron botar esa pelota y Berlis llegó con todo, y antes de que se levante, pero llegó de pronto, creo que sobre pique metió el gol. Y el otro se preparó con toda la intención de hacer la chilena, y tanto Coyote, uno lateral y el medio, que no bajaron a tiempo para, aunque sea molestarle. Entonces, fueron 2 errores. Acierto de los jugadores de Olimpia, que ellos están en la obligación de eso, pero error del defensa que no contrarrestó eso, y vinieron los goles. De ahí en adelante Cerro, el partido fue muy parejo, y Cerro tuvo también posibilidad de hacer gol, lastimosamente que no llegaron, a lo mejor por acierto del defensa o por error del delantero que no capitalizó bien. Pero el partido no fue un dominio total de Olimpia, ni nada de eso. Fue un partido parejo en donde los dos podían ganar, y esos son los clásicos. El clásico hoy inicia otro clásico y desapareció el pasado, es otra historia totalmente. Cuando empieza a rodar esa pelota, desaparece estadística, desaparece trayectoria, desaparece todo un montón. El que hace mejor las cosas, el que comete menos errores, ese va a ganar. ¿Qué opinas de Carrascal en Cerro? Y yo le vi muy bien los primeros minutos, los primeros días, cuando sea el tiempo. Ahora yo no le estoy viendo muy certero, está un poquito impreciso. Pero eso ya no sé, no quiero ni meterle, pero yo le veo que
un poquito impreciso. La vez pasada, el partido que jugaron contra Tacuarí o Ameliano, creo que nos hicieron 5 goles. Ahí se vio el equipo muy compacto, muy agresivo, muy solidario y muy contundente. Y yo pienso que iba a ser el espejo, y ahí estoy segurísimo que es la mano de Chiqui, esa es la mano de Chiqui también. Entonces, siempre está pidiendo eso, buena salida segura, creatividad, buena transición en el medio y definición arriba, pero a veces no sale. El jugador es el protagonista que tiene que llevar a cabo todo eso, y a veces no sale, a veces sale y el que le conoce a Chiqui y lo que nos conocemos, sabemos perfectamente que esa es la intención que él siempre estará pidiendo. A veces sale, a veces no. Carlito Jara Seguier, te cierro con 2 preguntas. Para que la gente vaya entendiendo, la gente más joven, ¿quién está hablando? Independientemente de la medalla lograda de bronce. De plata, perdón, en Atenas. De plata. Que dio gol de Tevez 1-0 contra Argentina. En el 2004, selección nacional, toda su historia, para los más jóvenes. Vos en la media cancha, cuando estuviste con Osorio y con el Nino Arrúa, ¿integraste el mejor equipo de Cerro de toda la historia o no? Sí, el libro dice que fue una linda media cancha, pero yo también en el 70 integré una media cancha muy buena, muy completa también, que arrastramos, que fue una raza, ahí nació el mote de Ciclón Raza, que era Mario Yaquet Arruello. La delantera estaba Miguel Ángel Sosa, Hugo González Irala. Y después ya vino, ya en el otro equipo estaba ya a veces Escobar, Hugo González, Vareiro, por ahí estaba ya Osorio y entró por Yaquet. Y ese equipo también jugó tenía muy buenas conexiones, muy buenos partidos se hizo, y aparte de eso éramos amigos, todos amigos, y como siempre sostengo yo que es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas, y nosotros jugábamos como amigos, nos mirábamos, nos protegíamos, nos cuidábamos solidarios todos, y también había un plantel de buen pie. Pero ese mediocampo inolvidable, Carlos Jara Seguier, como eje central, Osorio a la derecha, Arrúa a la izquierda. Así es, eran los requisitos que siempre se necesitan en la media cancha, uno de marca, otro dinámico y el otro talentoso. Entonces estaba la fuerza, la dinámica y el talento juntos trabajando, y se convertía en un gran mediocampo. Bueno, Carlos, en la última hora, después del primer gol de Olimpia, el de Lerlis, los jugadores de Cerro 10 minutos parecían que no sabían dónde estaban, desconcentrados, impactados, emocionalmente mal. ¿Por qué eso? 10 minutos habrá durado. No sabía, había que preguntarle, ¿vos cómo te llamás? Mejor te decían cómo se llamaba, porque se fueron del partido. Sí, pero yo creo que la tensión también, el deseo inmenso de querer ganar, y a lo mejor viene el golpe de un gol que golpea un poquito la parte psicológica, y se pusieron de acuerdo después, pero empiezan a mirar, a desconfiar todo, porque la verdad que no podía pasar esa pelota por 2 defensas, pasó muy cerca de 2 defensas. El cierre siguió un poquito tarde, yo creo que hicieron un poquito tarde, o venían muy confiados, no sé lo que sí, dejó pasar los dos dejaron pasar esa pelota, y de él hacia atrás llegó a empujar. Entonces son cosas que un balde de agua fría, esas cosas cuando no por el mérito de ellos, pero el error también colaboró un poquito, el error de nuestro. Carlos Jara fue uno de los referentes de Cerro, de los máximos referentes de Cerro de su historia, y fuiste técnico de Olimpia. Así es, lastimosamente hasta ahora yo no trabajé con Guaraní, con Olimpia, con Cerro, en 2 equipos que no trabajé. Después trabajé en todos los equipos de la primera, y con mucho gusto. Yo creo que estando ahí la gente a lo mejor me juzgó, pero yo soy profesional y yo tengo que defender la camiseta que estoy vistiendo en ese momento, y me tocó ganar los 6 clásicos. Ese año gané los 6 clásicos, el blanco y negro, el añejo y el clásico en Ciudad del Este. Por primera vez ganaba Olimpia en Ciudad del Este el clásico. Entonces, bueno, mucho pesar y todas esas cosas, pero
hay que ser profesional en este negocio. Déjame la duda, ¿solo Olimpia y no Cerro en la dirección técnica primera, Carlos? ¿Perdón? ¿Solo en Olimpia y no Cerro en primera división como técnico? Sí, no, en Cerro no, todavía no dirigí. No, por en eso Cerro no digo. dirigí, en Guaraní tampoco. Sí, pero quiero estableciendo... Olimpia, Libertad, Nacional, Sol. Sí, siendo todo. estrella de Cerro, ¿no dirigiste a Cerro? No me tocó dirigir, no tuve la suerte. No, qué raro, porque tu historia es en Cerro. Me acuerdo cuando te fuiste a Olimpia, ¿cómo le van a traer a Carlos Jara ayer? ¿Cómo va a venir con Cerro? ¿Te acordás de todo? Así es. Pero era una solicitud, pero yo creo que fue dirigente. Yo estaba en Sol cuando el dirigente de Sol me dice, Olimpia te necesita, te quiere, y papá, y empezó. Yo pensé que me estaba corriendo de Sol. Me dijo, no, terminando con Olimpia este año, en diciembre te viene otra vez. Así pasó. En diciembre entregué el cargo y vino otra Sol. Pero qué increíble esto, ¿eh? Siendo estrella de Cerro, ahora Mutual de Cerro, es jugador de Cerro, no dirigiste al Cerro. ¿Qué pasó? ¿Quién no te quiso? Y no, eso ya hay que... la pregunta del millón, no sé, pero desde que llegué de la Copa, de la medalla... Yo estoy en la mira no estoy trabajando, una medallista que consiguió después de 14 años, fuimos al Mundial de Chile con los chicos de 17, y este fue el último trabajo con la selección. En la selección yo creo que di buenos resultados porque las veces que me tocó trabajar, hicimos algo. La sub-20 que preparamos quedó cuarto lugar en Argentina, el mundial. Yo tuve que irme a Toluca, pero regresé y agarré la misma selección, el mismo grupo, y fue la medalla de plata, son los medallistas. Entonces, no sé, la verdad que no sé qué pasó. Me pregunto todos los días, me levanto y me pregunto por qué pasó, qué hice tan malo que a veces ni la prensa ni los directivos no sé qué pasó. Carlito, acá te recuerda y nos recuerda a nuestro compañero Víctor y habla lo tuyo al frente de selecciones nacionales. Sí, Carlos, debe ser el único técnico que estuvo en Mundial Juvenil, Copa América de Mayores, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Todo eso dirigiste con la selección, es el único caso evidentemente. Sí, con la selección me tocó dirigir los cuatro eventos olímpicos, o sea, amateur, que son el preolímpico, ¿verdad? La olimpiada, panamericano y Odesur. Me tocó dirigir los 4 eventos que organiza el Comité Olímpico Mundial. Sí. Y la FIFA, pues, lo organiza la FIFA, que Copa América, Copa Libertadores con Monterrey, Libertadores, Copa América con Nacional, Copa América con la selección paraguaya en Perú, y el Mundial Juvenil con Chile. Bueno, la Sudamericana, Copa América, Sudamericana, Copa América, Mundial y ¿qué más era? Me tocó dirigir las 8 competencias, 4 y 4 que organiza el Comité Olímpico y organiza la Conmebol o la FIFA. Uh-huh. Y ahora son desocupados. Y sí, así es, estoy queriendo aprender el calor argentino para ver si no entro en los planes de alguien. Vos sabés, Arturo, vos sabés, ya me está saliendo. Carlito, vos no era así. ¿Qué pasa en tu vida, Carlos Jara? No, ya sí. Vos lo que querés decir es, tengo que ser versero. Sí, pues esa gente sacan todo, están ahí tranquilos. Bueno, no esperábamos esto. Pero así es, vamos a seguir mirando y esperando. Eso de que se expresan es muy clásico en el argentino, Carlos. Es su estilo. ¿Perdón? Que es muy clásico en los técnicos, en la gente argentina, su manera de hablar, digo. Sí, pero también tiene buenos promotores, hay que reconocer, tienen excelentes promotores que están deambulando por todo el mundo.
ubicando a su gente. Quiere decir que si yo te pregunto a vos si te vieron todavía, vamos a tener que responder en torno argentino. Tengo varias ofertas, veo. Sí, voy a elegir la oferta. Digo un chiste nada más, pero me extraña mucho que siendo todo esto, del currículum me sobra, yo creo que el currículum tengo, como para... Tengo masterado, tengo el curso de Johan Cruyff de gestión deportiva, en México hicimos todo eso, en fin, un montón de cositas que de repente está ahí. Carlos, vos, técnico desocupado, te fuiste a ver la selección de básquetbol en la arena, en el Juego del Sur. Así es, sí, estuve mirando todo ese porque recordando y haciendo comparaciones y todas esas cosas, lindo, muy lindo. Es un torneo totalmente honorífico, la Olimpiada. Por eso a mí me gusta mucho eso, porque ahí no hay forma de arreglar un arbitraje o no sé, esas cosas no, es con el rival, es el reloj y el que está enfrente tuyo, nada más. Bueno, correcto. El último, impresionante. Te digo que un detalle a tener en cuenta yo me equivoqué. Daniel Correa nunca fue directivo oficial de Cerro, fue colaborador y no tiene ninguna influencia. ¿Está Daniel? Bueno, pero él no fue... Director del Departamento de Fútbol en su... Sí, pero no directivo. No, comisión directiva. Hecha la aclaración. Cerramos con esto, dice Gustavo Saba, nuestro colega, impresionante como el profe Carlos Jara Seguel se paseaba por el Comité Olímpico en los ODESUR y nadie lo reconocía. La generación actual no dimensiona todo lo que logró, dicho nuestro colega Gustavo Saba, Carlos. Y no, yo estaba muy a gusto, de incógnito se vive mejor, Arturo. Yo pienso que la gente me conocía, ya aparecía el selfie, la foto y el recordatorio, pero me llena un poquito de eso, pero me sentí muy cómodo, muy a gusto, estando ahí. Larissa Sher hizo el favor de darme una invitación especial para entrar y estar recorriendo todos los lugares que a veces está prohibido, ¿verdad? Por el aficionado que no pueden entrar. Y como agradezco todo eso públicamente a Larissa que siempre está preocupado por los olímpicos. Bueno, Carlos, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, muy amable, Arturo, un abrazo. Gracias, Carlos Jara Seguer. Dani, ¿cómo te va, Daniel Correa? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás, Arturito? Bien, ¿qué es esto, Daniel Correa? Está demostrado que no está preparado para los partidos importantes de aquellas eliminatorias. ¿Sos vos hablando de...? Sí, soy yo. Usted cuenta verificada. Sí, pero ¿hablando de quién? Directo. No, y hablando me parece de la dirección técnica, ¿verdad? Creo que el resultado... o sea, está claro que cuando hablo de la eliminatoria hablo de aquel partido contra Venezuela, ¿verdad? ¿Y qué te hace? Y esos son, desde ahí, a partidos importantes, no recuerdo yo que hayamos tenido, excepto Guaraní, ¿verdad? En el campeonato contra Guaraní, que hayamos tenido partidos épicos, ¿verdad? Entonces, y los resultados contra Olimpia también nos demuestran eso, ¿verdad? Que partidos de 40.000 personas parece que nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de Arce, entendés vos? Porque lo tratás, término muy fuerte, estás haciendo relación incluso de Dani Correa al partido contra Venezuela por la eliminatoria. No, me parece que hay un tema que hay que analizar, ¿verdad? O sea, ¿por qué en este tipo de partidos donde tenemos que salir, y agrego también a los jugadores, ¿verdad? Agrego también acá a los jugadores, nos está costando, ¿verdad? Y no estamos hablando de que jugamos contra Palmeiras, ¿verdad? O contra Flamengo, ¿verdad? O sea, ahí hasta te podía decir, bueno, lo lógico sería que uno tenga un partido difícil de enfrentar. Ahora, estamos hablando de un equipo que bueno, durante todo este año viene
¿cómo se dice? Rascando la olla, ¿verdad? Entonces, me parece que hay algo más que sencillamente entrar y plantear un partido, ¿verdad? Me parece que tenés que transmitir que no te tiemblen las piernas, ¿verdad? Y si hay jugadores de ese tipo, bueno, no son para hacerlo, ¿verdad? Echar la culpa a Chiqui por haber puesto al campo jugadores que conscientemente No, pero a ver, hay jugadores estos son los mismos jugadores que vienen teniendo este rendimiento que nos deslumbran frente a Meliano o contra Tacuarí y genial, perfecto, porque nos permite seguir compitiendo, estar ahí en la punta, pero en estos partidos a veces importantes, o la mayoría de los partidos importantes, fracasaron, ¿verdad? Y bueno, o sea, no todo siempre le puedes culpar al jugador que le tiembla las piernas, ¿verdad? Daniel Correa, ¿vos cuándo fue la última vez que estuviste en Cerro en el departamento de fútbol? No, hace muchísimo. Vecino al año. 16-7 por ahí. ¿Hace cuánto? En el 2016-17. Bueno, si hace una pregunta, no lo tome a mal. Decí primero, no lo voy a tomar a mal, decime. No lo voy a tomar a mal. ¿Vos estás hablando con un resentimiento porque ya no estás en Cerro? No, eso siempre te dicen. Esta es la tercera vez que me preguntas. Y bueno, porque no. pocos son los que salen cuestionando de esta manera. Ahí es mi pregunta. Yo al contrario, Arturo. Yo tengo muy buena relación con muchos de los dirigentes que hoy están. Hablo con varios de ellos siempre. Y mi crítica siempre fue de tratar de construir y tratar de demostrar a veces cuáles son, que a mi criterio, que yo también puedo estar equivocado. Pero en tu texto, Dani, discúlpame la interrupción, te pido 1000 disculpas. Dice, al usar la palabra está demostrado. Vos le estás diciendo a quienes lo contrataron, y no me pongo un abogado de Chiqui ni de la dirigencia de Cerro, no entiendo, que firman un contrato por 4 años, y vos en tu texto de tu Twitter, dice, está demostrado que no responde. La palabra está demostrado obedece a hechos anteriores, y vos lo que querés decir, según interpreto yo, ¿cómo van a firmar contrato por 4 años así? Ahora, yo hubiese quizás tenido otro tenor de crítica si yo hubiese visto, por ejemplo, uno de los elementos del proceso que yo creo que los dirigentes quieren hacer, y con muy buen tino, porque yo en eso sí considero que hay una línea y una filosofía que se quiere mantener, de decir, bueno, mira, hemos trabajado en esto y tenemos hoy chicos que hoy están saliendo de las formativas y que están ingresando a nuestro plantel de primera, y eso está reforzando no solamente el punto futbolístico, sino también el punto de vista económico. Entonces, ese otro ítem que yo diría, bueno, no, pero acá esto se está haciendo bien. No, hay una filosofía de juego, porque estamos incorporando jugadores del plano local, del plano internacional, que vienen a engrosar nuestro plantel, que además de aspectos deportivos nos están dando también la posibilidad de vender jugadores al exterior. Perfecto, se está haciendo eso. ¿O no? Entonces, me parece que hay otros elementos, además, que también tenés que poner en consideración y evaluar. Y decir, este es un proceso, y además de los partidos importantes, y encima dentro de esos partidos importantes están los clásicos. Entonces, hay varios ítems que tenés que evaluar, y en algunos de estos ítems, ahora yo te traslado la pregunta, ¿cuáles de esos ítems del proceso hoy se están llevando adelante de manera correcta? ¿O están generando resultados? ¿Juveniles? Decime. El lateral izquierdo, Alan, después tenés Duarte. ¿Cuándo debutó Alan? Bueno. ¿Y Alexis Duarte? Fantástico. No sé si me respondés con ironía, Dani, o no. No, fantástico. Para mí es el futuro central de la selección, ojalá. Porque para mí Pulpito además tiene ¿cómo se dice? El ADN de Cerro desde el nacimiento. O sea, para mí Pulpito es lo que uno siente, el cerrismo puro, ¿verdad? Y además futbolísticamente está en otro nivel. Es ya para
¿cómo se dice? Para campeonatos de otra liga. Y para exportación ya es. No, para exportación. Ella tiene que estar dentro de poco en selección, hay que trabajarle un poquito más seguramente el físico, algún tema de posicionamiento, que ya empiece a jugar con otro ritmo a partidos internacionales y este chico está para otra cosa. Y Dani Correa, ¿y Juan José qué dice? ¿Estuviste con él? Sí, estará preocupado de la misma manera que todos los cerristas, yo me imagino, ¿verdad? Porque yo sé también de su cerrismo, yo sé lo que él da, yo sé lo que él pone en tiempo, en recursos, en preocupación, en todo, o sea, todo tan, o sea, a ver, acá no es quién sufre más o quién sufre menos, o sea, no es quién sabe más o quién sabe menos, al contrario, o sea, acá es tratar de errar lo menor posible, ¿verdad? Y yo estoy seguro que esa es la voluntad también de los actuales dirigentes. Ahora, y yo estoy seguro que lo están evaluando. A mí no me cabe la menor duda que a fin de año, dependiendo, si seguramente de estas cosas que estuvimos hablando, se va a tomar alguna decisión seguramente, ¿verdad? Porque, a ver, eso sí, creo que no debemos ser, ¿verdad? O sea, no debemos ocultar quizás estos resultados, ¿verdad? Porque si ocultamos, ahí sí quizás nos estamos mintiendo y le estamos mintiendo también al público, ¿verdad? Y yo creo que ese es un tema no menor, ¿verdad? Y de vuelta, para mí el proceso, ¿verdad? Hay que evaluar el proceso. El proceso no es tenerla una persona durante mucho tiempo. El proceso tiene indicadores que deben cumplirse. Bueno, pero cuando vos hablas, Dani, lo puede llevar una persona u otra. Cuando vos decías hay que evaluar, está diciendo que si Cerro no llega al título tiene que irse, Chiqui. Aún cuando llega al título. Igual tiene que irse. No, aún cuando llega al título se tiene que evaluar si este proceso... Pero cuando vos decís Dani Correa, Dani, vos pusiste en tu Twitter, vos estuviste en el departamento de fútbol de Cerro, muy compenetrado en la era de Juan José, vos ponés, está demostrado que no está preparado para los partidos importantes de aquella eliminatoria y está diciendo que no está en condiciones de dirigir instancia definitoria. Bueno, pero si vos le ganás a Ameliano, le ganás a Tacuarí, le ganás con el respeto que tienen estos equipos, que tienen mucho menor recursos, ¿verdad? Frente a un plantel como el de Cerro, y vos le ganás, pero después, frente a equipos con nivel ya a la par en cuanto a presupuesto y en cuanto a jerarquía de jugadores, te cuesta. Bueno, ahora Dani Correa, el hecho que sea de manera sistemática. Bueno, el hecho que sea ganador Olimpia en cancha Cerro no es lo mismo que te gane otro que no fuese Olimpia y en tu cancha. Eso es lo que más te lastimó. No, pero en nuestra cancha también nos ganó Palmeira. No, hablo de Olimpia, Palmeira no está. Y además pues, ahí está todo el morbo, ahí ya está toda la cuestión amarillita. Pero ¿qué es lo que a vos que te farreen, que te digan, Dani, después Dani, que vos sentiste que cuando Olimpia le gana 2-1 ya le venía ganando, Cerro no puede resolver en su cancha, 10 minutos que los jugadores se borraron después del gol de... ¿A los 10 minutos pasó eso? A los 10 minutos pasó eso. Sí, después del gol de Derlis. Se mete el primer gol y no supieron y ya se empezaron a temblar las piernas y a algunos ya se les nubló totalmente el partido. Pero le dijimos. No pasó el domingo. Sí, no pasó el domingo. Vimos. Pasó varias veces. Sí, pero así vimos nosotros de la cabina, un equipo ido. Yo le decía a Carlos Jara seguir en la Mutual de Cerro a ver si estaban en condiciones de saber quién era cada uno, porque estaban idos, no sabían dónde estaban 10 minutos, borrados. ¿Y sí? Y te pasó varias veces, ¿verdad? Te puede pasar una vez, está bien. Si te pasa 2 veces, vas a tener que corregir. Es una parte emocional muy fuerte esa la que ocurrieron a los muchachos. Fue muy duro, ¿no? Ese momento. Y mira, había 40.000 personas que te estaban empujando, que te estaban alentando. ¿Y después? Vos no sos Contreras en Cerro ahora, Dani, no te ven como un Contreras. No, bueno, pues probablemente porque critico, ¿verdad? Pero yo quiero que mi equipo gane, yo quiero que mi equipo salga campeón, yo quiero que le vaya bien a ellos. No te ve como Contreras, no te ven a vos como Contreras. No sé cómo me ven, yo no me considero, yo al contrario, o sea, si digo esta crítica es porque quiero
quiero que cambie eso eventualmente, ¿verdad? Si se toma la decisión, y yo creo que hay una conciencia también interna de la gente. Ahora, lo que pasa es que se magnifica quizás porque lo dice una persona que quizás estuvo vinculado cercanamente a la directiva, pero de vuelta, o sea, yo creo que esto lo saben ustedes, lo sabe el hincha común, lo sabe la misma dirigencia también, ¿verdad? Quizás la dirigencia tiene que poner más paños fríos, tiene que tomar decisiones más de largo plazo, más frías, ¿verdad? Y debe dejar de que esto continúe hasta fin de año para tomar decisiones, pero no solamente de dirección técnica, seguramente de plantel de jugadores, de manera de trabajo, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que eso forma parte del trabajo que hacen ellos y estoy seguro que lo van a hacer, ¿verdad? Pero no, Arturo, de vuelta, yo primero soy Cerro, ¿verdad? O sea, primero uno es cerrita y se va a la cancha, compra su espacio para estar ahí siempre, su hijo tiene la camiseta, el Pulpito es el dios cerrita hoy, quiero que al boliviano le vaya bien, que meta goles, quiero que aquí no sea el desequilibrante que siempre fue, Pachi el tipo diferente, o sea, yo vivo por Cerro, yo quiero que Cerro gane siempre, ¿verdad? Pero bueno, habrá momentos que no se pueda ganar porque hay otro que es inmensamente superior, como hoy lo son los brasileros, que es muy difícil. Pero vos te pusiste, está bien, Dani Correa, Daniel, integrante del departamento de fútbol de Cerro tiempo atrás, pusiste en septiembre el equipo de Cerro ganando, tiene que terminar el partido en campo rival en el Twitter. Te pasó una vez, puede pasarte la segunda vez, preocupate y corregí la tercera vez, sos vos a quien Arce, veo. ¿Y si no corrige? ¿Y qué es lo que Arce vos, tu mente es que se vaya Arce? Si yo te pongo en la tribuna, Dani Correa, y te digo que se vaya, Chiqui, que se vaya, vos vas a corear su nombre que se vaya con la hinchada, veo. No me voy a poner esa camiseta que se pusieron una vez algunos hinchas, no me pondría. Pero va a integrar el equipo de que se vaya Arce, que si fuera hincha, pues sos un hincha común, ¿no? Yo no formo ningún equipo, Dani Correa, yo hago evaluaciones y depende de esas evaluaciones, yo tomo decisiones. Si yo me puse un objetivo, Arturo, y ese objetivo no se están cumpliendo, no me importa que sea Chiqui o que sea Ferguson o que sea Mourinho. Pero vos retuiteaste algo del ex técnico colombiano Álvarez. Pusiste el 14 de agosto, Daniel Correa puso o retuiteó lo de Álvarez, el ex técnico de Cerro, cuando no hacíamos respetar de visitante y local. Eso yo no puse, ¿eh? No, eso puso Álvarez, Leonel, y vos retuiteaste. Yo no le sigo a él, ¿eh? Habrá sido otra persona. Una cuenta de Cerro, ¿no, Dani? Pero retuitea. Pero retuiteaste vos, Dani. Eso puede ser. Vos retuiteaste, Dani. Te repito y con esto cerramos. Daniel Correa, era el departamento de fútbol. Si hay que corear que se fuera Chiqui en la tribuna como hincha, ¿lo harías? No voy a correr, al contrario. Contrario. Pero ¿sabés lo que pusiste en tu Twitter? Vos no sos uno más, Dani Correa. Yo soy un hincha más hoy. Pase lo que pase, ciclo acabado, 80% de posición, 500 pases, 2 llegadas y poco gol. Equipo timorato, muestra lo que transmite. Ya no nos engañan, creen que solo ellos saben. ¿A quién te dirigiste esto? ¿Cuándo fue esto, Francisco? ¿Agosto? Hace mucho. ¿Qué puta, Dani? Fue el mes en el que Cerro no ganó ni un partido. Cuando Cerro no ganaba partido fue. Terrible empezó Daniel Correa, vos. Terrible. No. Es que lo que pasa es que desde Bolivia cuando uno ve los partidos se ve mucho más nervioso. Dani Correa. Y vos, ese es tu rasgo ya ahora. Ese ya vos sos un revolucionario de la época, ¿verdad? No, yo soy hincha hoy. No soy dirigente, yo soy hincha. Y como hincha está criticando duramente y pedir que se vaya a chiquearse. No, ahí ¿te das cuenta, Arturito, cómo vos sos? A la puta. Espera, me salió el alma. ¿Qué pusiste vos en tu Twitter? ¿Querés repetir? No me vaya a culpar a mí, no me vaya a culpar. No vaya a ser grosero, Arturito. No, espera. ¿Qué pusiste? ¿Qué da demostrado pusiste? Sí. ¿Y qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir eso? Y hasta ahí, ¿no? Y cuesta jugar partidos difíciles por lo visto. Pero contra Taguarí, contra Meliano, eso no hay problema.
No todos se animan, desde tu punto de vista, como es integrante del departamento de fútbol, de sentar en una posición hablando en serio. No es muy común que otro lo haga. ¿Es la verdad, Dani? Pero yo, honestamente, y de vuelta, Arturo, y con la mano en el corazón y como cerrista te digo, yo no soy al contrario. Mi crítica es para que se pueda encontrar una salida a esto. Que yo estoy seguro que estos dirigentes que están hoy saben de esto y tienen que poner los paños fríos, que estoy seguro lo pusieron hace un par de semanas o hace un par de meses lo hicieron, por eso Cerro volvió a ganar, ¿verdad? Porque ellos levantaron, digamos, esto también junto con todo. Ahora, a lo que voy es, hay que evaluar si este es el camino o este es el camino con la persona adecuada que se quiere llevar. Porque yo estoy seguro, Cerro quiere llegar a una línea, quiere hacer un proceso. Y yo estoy de acuerdo y felicito esa decisión que se tomó. Ahora, también hay que evaluar si esos procesos se están cumpliendo. Punto. Bueno, Daniel Correa. ¿En qué año fue tú? ¿Cuánto tiempo estuviste en el departamento de fútbol? Hace tiempo, no me acuerdo ya, Arturo. ¿Cuánto? Hasta el 2018. Hasta el 2018 estuviste en Cerro. Vos discutías, y con esto cerramos, con tus compañeros, le dedicaste a decir qué fútbol lo que vos ves. Yo veo fútbol de esta manera. ¿Tuviste una interna con tus compañeros? Absolutamente. Con Camperchor y todo eso, nos trenzábamos también nosotros. No, por eso te digo. Eso hacen todos hacen eso, Todos hacen, todos los que forman parte así. Siempre hay este tipo de discusiones, Arturo. Y con el técnico mismo, que uno se sienta y le dice, mira, nosotros estamos viendo esto, ¿qué te parece? Eso es normal. Normal es. Bueno, ¿qué más, Dani? Dani Correa. Deseo profundamente que ganemos estos 5 partidos, que se caigan los otros y que salgamos campeones. Punto. Y se tomará la decisión que se tome. Yo primero soy Cerro, quiero que Cerro salga campeón y que sea competitivo. Punto. Bueno, cerramos esta charla, Dani Correa, muy fuerte lo tuyo en el Twitter. No todos hacen, y vos que fuiste al departamento de fútbol, está demostrado, ahí lo dice, que para vos Arce no es el técnico ideal para Cerro. Una pregunta, Arturito. ¿Cuál pregunta? Estuvimos cerca de ir al Mundial ese año, ¿verdad? Sí, en el Defensor de Chaco, partido en casa, ante Venezuela. Era un partido importante, ¿verdad? Sí. Pero ahí es compartido, mirá que puede ser jugadores, técnicos. También. Hoy también es compartido. ¿Qué quiere decir? Ya empezamos con la soberbia y ya pasamos por esto. El final lo sabemos todo, cuando se cree que se sabe todo. Y bueno, eso se transmite, pusiste el 7 de agosto. ¿Por qué, Dani Correa? Y cuando se cree que se sabe todo y los demás no saben de fútbol y que uno solamente sabe, me parece que eso es soberbia, ¿verdad? Bueno, seguiremos, Dani. Quisiera agregar algo más con relación a esta tu posición con relación al presidente de Cerro, Daniel Correa, ex miembro del departamento de fútbol de Cerro. Ganemos los partidos que nos restan y esperemos que se caigan los otros y salir campeón. Eso es lo que yo quiero. Chao, Daniel, gracias. Chao, saludos a todos. Gracias, Daniel Correa, ex miembro del departamento de fútbol de Cerro. En Mundo Constructora encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios en todas sus naftas. Shell Fórmula Regular 7.590, Shell Fórmula Super 8.390 guaraníes y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más consultando el 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, el que nos sigue es Sosa Jovellano, que está Francisco. Hola Arturo, saludos para todos. El que nos sigue es Robert Harrison, vicepresidencia. Dice, yo me equivoqué. Titole, mientras yo sea presidente, no, dijo, no tiene que ser un presidente del club. Vicepresidente. Y que es Oscar Zaputovich, que lo habíamos dicho, por Sosa Jovellano. Y ayer tenía que resolver Olimpia, si le hacía la petición a Robert, que entre Cristian Domínguez. ¿Le puede llamar a Cristian Domínguez? Porque el cambio que Olimpia pide es Cristian Domínguez por Díaz de Vivar. Por Díaz de Vivar. Sí. Pero Robert quiere Díaz de Vivar. El que no tiene problema es Oscar Zaputovich. Y el tercero, porque habíamos hablado que no está Ramón González Dáez por los motivos conocidos, podría ser Miguel Figueredo. Miguel Figueredo como vicepresidente, a lo que se suma Oscar Zaputovich, y había que ver porque el pedido que Olimpia le hace a Robert Harrison es Cristian Domínguez en la vicepresidencia. Y la nota tiene que presentada esta tarde o mañana. Esa es la lista que tiene que ser presentada. Sí, hasta el miércoles tiene tiempo, hasta mañana. Hasta mañana. La asamblea del 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Es así la cosa. Se viene algo grande. Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer y además generas un cupón para el sorteo de 1 tonelada de asado para disfrutar a lo grande. Adquirí tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central de sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Miguel Figueroa va a ser vicepresidente, uno de los vicepresidentes. Y el otro es Oscar Zaputovich. Faltaría decidir si es Cristian Domínguez o Javier Díaz de Vivar. Así es, la historia. Esa es la historia que estamos recogiendo nosotros con relación a los cargos de vicepresidente de la APF. Mañana en la lista. No contesta Miguel Figueroa, está llamando a Miguel. No contesta, yo también le estoy llamando. Ahí suena, ¿viste? Pero no contesta. No contesta. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central de sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, más de 3.150 millones. Peri CNT por Amoy. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletom. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. ¿Cómo te va, doctor Sosa Jovellanos? ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Doctor Carlos Sosa Jovellanos, ¿dejás el cargo de la vicepresidencia y en tu reemplazo Oscar Zaputovich? Yo lo que puedo asegurarte es que dejo la vicepresidencia y Oscar Zaputovich es propuesto por Cerro y es muy probable que entre en mi reemplazo. ¿Cuánto tiempo en la vicepresidencia, doctor? Y no computé, pero yo creo que son más de 8 años. Estuve con Juan Ángel, después con Ale, ahora con Robert. Yo creo que son 9 años y más. ¿Te sorprendió? Y como se dice normalmente, los cargos no son eternos. El único eterno sos vos, mi querido Arturo. No, eso y tampoco nadie es imprescindible. Sí. Entonces, llega un momento que hay que entender
que hay que dar lugar a los nuevos dirigentes que están tocando la puerta y que piden un espacio. Doctor Sosa Jovellano, ¿te sorprendió o no? ¿El pedido de Cerro? No. El pedido de Cerro, tengo entendido que ya se produjo en la elección anterior. No obstante, seguí todo este periodo y bueno, esta vuelta hemos abierto las compuertas para que ingresen dirigentes jóvenes que le den nuevo ímpetu al cargo que ocupe. ¿Y cómo ves todo el futuro del Robert Harrison? Hay gente nueva, el caso de Óscar Zaputovich, y podría entrar Grillo Domínguez, Cristian Domínguez y no Javier Díaz de Vivar. ¿Qué sabes? No, esa parte no sé. Yo tengo entendido que Javier continúa. Tengo entendido, por lo menos en mi criterio, pero desconozco si hay algún arreglo entre ellos, para que entre Cristian y que Javier dé un paso al costado, ¿verdad? Claro, teníamos que hablar con Javier. Hay que saber también que yo creo que el único problema de Javier son sus empresas, ¿verdad? Él tiene una empresa floreciente, cada vez más demandante, y la APF también requiere tiempo, especialmente en la parte administrativa, que es el lugar donde Javier se desempeñó con mucho suceso. Quiere decir que hoy es así: Robert Harrison, Óscar Zaputovich, ¿por vos? ¿O viene primero? Ah, no, Javier Díaz primero, el vicepresidente primero, ¿verdad? No, hay vicepresidente primero, hay 3 vicepresidentes de misma jerarquía, pero con funciones diferentes. Ah, correcto, entonces, hoy sería... Pues uno de los vicepresidentes atiende la divisional, otro de los vicepresidentes se ocupa de la parte administrativa y el tercero es el que tendría que estar en la selección. Muy bien, Carlos Sosa Jovellano deja, mañana se presenta la lista. Entonces, Robert Harrison presidente, los 3 vicepresidentes, Óscar Zaputovich por vos. Vos entendés que continúa Javier Díaz de Vivar, aunque Olimpia haya hecho el pedido que sea Cristian Grillo Domínguez y Miguel Figueredo. ¿Olimpia hizo el pedido? Yo creo que Olimpia hizo el pedido para que esté Cristian Domínguez. Ah, bueno. Y Cerro no hizo el pedido para que esté Zaputovich. Sí. Y bueno, y Olimpia hace el pedido... Yo puedo confirmar lo del Cerro, pero yo no puedo confirmar lo de Olimpia. Te estoy diciendo yo. Ah, bueno. Y el tercero, Miguel Figueredo. Y bueno, yo no conozco todavía la conformación de la lista. Te estoy diciendo, doctor Carlos. Yo creo que está en proceso de culminación. No, Miguel Figueredo. Y eso... Miguel Figueredo, confirmado. Sí. Óscar Zaputovich, confirmado. La cabeza, sí. Robert Harrison, confirmado. Y creemos que por lo que vos hay que ver si es Javier Díaz de Vivar o Cristian Domínguez. Bueno, eso no sé. ¿Y vos no hablaste con Javier? Pero en fin, no hablé. Pero tenía vos lo de Miguel Figueredo, ¿verdad? Sí, porque digamos que los que podrían ocupar esa vicepresidencia que quedó vacante desde la salida de Ramón, sí. Estaban entre los dirigentes que ocuparon el consejo. Y allí podría ser Miguel Figueredo, podría ser Rubén Vitore. No, Rubén Vitore no. O sea, no, Rubén Vitore no, porque es presidente de Libertad. Yo digo los que podrían ser por capacidad. Pero hablamos con Vitore, doctor Sosa Jovellano, y nos dijo Vitore. Y él no quiere. No puedo ser porque soy presidente de Libertad. No puede ser presidente. Claro. Eso nos dijo porque cometí un error a título personal. Doctor, te va de la APF, mañana se presenta la nota y hasta ahora tenemos este panorama. Reelecto Robert Harrison. Vicepresidentes, no importa ya el orden, Óscar Zaputovich, ahora confirmado por vos. Miguel Figueredo, que tenemos la información, será uno de los vicepresidentes, y a saber, Cristian Domínguez o Javier Díaz de Vivar. ¿Así, doctor?
No sabía decirte cómo está conformada la lista. Yo lo único que puedo decirte es que yo salgo de la lista, Te estoy dando que otro nombre. el propuesto por Cerro es Oscar Zaputovich. Y bueno, eso es todo. Yo creo que la mayoría sigue. Está bien, Eso gracias. es lo que... Gracias, Ok, doctor. Encantado, mi querido. Gracias, Encantado. doctor Carlos Sosa Jovellanos, muy amable como siempre. Volvió la promo Jugar y Ganar con la raspadita de supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Comprar productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil te acompañan y acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que el motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy mismo con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Olvídate de las picaduras con los repelentes Base. En sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen agradable aroma, no manchan la ropa y resisten la transpiración. Dale a tu familia la protección que se merecen con los repelentes Base. En Electroban estamos de aniversario. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, generas cupones electrónicos para ganarte una camioneta Ceres 0 kilómetro, además de sorteos mensuales de motos Kenton. Ingresa a electroban.com.py. ¿Y Ariel Martínez no quiere hablar? Y hay que ver en esta situación. La dirigencia de Cerro últimamente no. Después de los últimos resultados. No, por eso, después del último resultado, quizás en ganador, en otra situación, era más fácil poder hablar con directivos de Cerro. Ahora hay que ver. Sí, no puedo ya averiguar por algo. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar e empezar a fiestear. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keiko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes de Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villa Lisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45. Estamos sobre Von Poleski, casi 24 de junio en Villa Lisa, La Plata Empeño, justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Tuviese que elegir un partido. ¿Cómo partido? ¿Qué elegís? ¿Olimpia General? ¿Libertad Nacional? ¿O Guaraní Cerro? Como estratégico del campeonato. Para mí, Libertad Nacional. Por la situación del puntaje. Cerro, General, Olimpia recibe a General Caballero. Libertad recibe a Nacional. Guaraní en Ciudad Este, Cerro.
¿cuál de los tres tiene la gran implicancia de futuro a 4 fechas después de cumplirse? Libertad Nacional. El Partido Nacional. Sí, Libertad Este es el partido paranacional. Ahora sí. ¿Puedo decir que sí, Sí, la Libertad? dureza. Sí, Le sí. viene Pero de ganar Nacional en- jugó la última porque- fecha con Olimpia. No, pero le viene de ganar en el Arsenio Erico. Y esa espinita está allí vigente. Desde ese momento Puede hasta ser aquí. juez Libertad, Sí. no parte, pero sí Porque juez. Olimpia, mejor dicho, Nacional puede llegar hasta con el plus de tener el empate encima. Para la última fecha. Y es de Olimpia. especialista para ese tipo de partidos Nacional jugando con ese resultado. Y aparte va a medirse a un rival Claro. fuerte. Antes deberá seguir su lucha dejándole fuera a Libertad, ganándole, porque el empate no es buen resultado dentro de lo que se vendrá, porque Olimpia ya comienza a meterse allí. El de Olimpia me parece que es el segundo en importancia. Sí. Y sí, para mí el orden de la tabla. El o sea, orden de la tabla. Por algo están así hoy en Libertad Nacional, después Porque- Olimpia General y Guaraní Cerro quedó en un tercer Y plano. con la porque derrota de inclusive Cerro. Cerro Guaraní, si es que, de acuerdo a cómo salga el resultado de mañana en Copa Paraguay, podría poner un equipo alternativo frente a Cerro Porteño, mirando la final. Pero falta todavía para la final. Yo creo que va a poner Pues- todo Guaraní el fin de semana todavía. Las próximas fechas no sé. Pero igual, si vamos a lo tradicional, Guaraní Cerro es el que resalta, pero hoy Sí. es el tercero. Cerro perdió la prioridad, está en el tercer Bajó un lugar. punto en cuanto a la Ya no escalada. depende de sí mismo, es el único de los tres que no depende de sí mismo. Perdón, pone ahí. Hasta que ocurra, hasta que no. ¿Cómo se usa técnicamente? Harrison tiene a Javier Díaz de Ibar, Óscar Zaputovit, Miguel Figueredo. Hasta ahora. Si no hay cambios. No, vuelvo otra vez. Acá no nos vamos a resolver. Aparte de una cuestión política. Hay que saber que esta es una cuestión política. Cerro le dice a Robert Harrison, queremos Óscar Zaputovich. Y Óscar Zaputovich va a acompañarle a Harrison. Miguel Figueredo es uno de los tres. Y se mantiene Javier Díaz de Ibar. Nuevo periodo en la, ¿cómo se llama? En la APF, Miguel Harrison presidente, vices, Javier Díaz de Ibar, Óscar Zaputovich, Miguel Figueredo. No sé cómo vamos a poner esa parte de Grillo Domínguez o, ¿cómo se llama? O Díaz de Vivar. En este no caso, contestan Cristian Domínguez, Óscar Zaputovich ni Miguel Figueredo. en este caso mantiene a Díaz de Vivar por decisión propia Robert Harrison, porque si Así fuera mismo. por Olimpia cambiaría Así a Cristian mismo. Domínguez. Es hombre de confianza. Claro, y ahí el tema, bueno, ya después el tiempo se encargará de escuchar las versiones, pero ahí el tema es que Olimpia no sé hasta qué punto estaría de acuerdo, porque en su momento ya se habían expresado que Díaz de Vivar no representaba al club. Pero Era no son Trovato. representantes del club. Claro, pero en el caso de Cerro, Pero propone Olimpia- Cerro y Olimpia- justo se Sí, acepta, pero por no eso. son No, representantes. no deberían ser. Digamos que tiene que meterse en la cabeza Olimpia que los vices no son representantes. Claro, claro. Robert Harrison no le representa a Nacional. No. En Sí, se entiende. esa misma están los vices. Ninguno de ellos representa. Lo que quiere es el famoso los neutrales. ¿Vos sabés los neutrales? Sí. ¿Dónde ocurrió los neutrales? ¿Partidos neutrales? No, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde se inventó los neutrales No, políticamente? no sé, señor. ¿Y cómo pio no vas a No ver, sé, Denis, tú, amigo? ¿Y vos? No. Dos neutrales. ¿Y vos? Neutrales. No, ya sabés ya. En el fútbol uruguayo le decían, ¿cómo pio? Francisco, Denis, Arturo, qué puta. Ese integró la directiva. Entonces Uruguay dijo, pero un ratito, vamos a llamar neutrales a los que ya están luego fuera de la actividad. Y en la Asociación Uruguaya de Fútbol pasaron a llamarse los neutrales, quienes integraban la comisión directiva. No la comisión directiva, la comisión de el la comité web ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. De tal manera que no se habían comprometido. En la primera de cambio le llamaban uno al otro, ¿te acordás? ¿Cómo no nos va a respaldar? Yo que soy neutral. ¿Cómo no nos va a respaldar vos? Estamos sacando nuestro tal y sabemos otro pequeño lío. Uruguay, por el sistema este de interés, se llaman los neutrales. Cerro quiere tener a uno de Cerro en su comisión directiva, en la asociación. Sí, del comité ejecutivo. pero aclarando que Zaputovich ya no forma parte de la comisión actual. Desde el No, y Sosa 2019, Gobellano sí, tampoco. por eso. Tampoco. Pero igual ahí el tema es el siguiente. Después vamos a ver la postura de Olimpia, pero pasa que Cerro propone a Zaputovich y Zaputovich será vicepresidente. Sí. Y Olimpia va a proponer a Cristian Domínguez, que en este caso no va a ser.
Y le porque había va a mantener a quitado Díaz de el- Vivar. Bueno, espera un ratito. el Vamos voto ya, de vamos ya a confianza. poner así, niño. Ponen ya. Ya, suficiente. No, los nuevos, yo me hago cargo. Shayna, yo me hago cargo. La nueva cúpula directriz continúa Robert Harrison por un periodo más. Sus vicepresidentes, Javier Díaz de Vivar, Óscar Zaputovich, Miguel Figueredo. Ahí está registrado, vos tenés la grabación, Gustavito. Vos sabés que yo soy periodista. Sí, claro. Vos sabés que yo soy periodista. Yo sé. Vos sabés eso. Estoy averiguando. Entonces, ese es el nuevo cuadro. Robert Harrison, reelecto, y conforman la vicepresidencia. Javier Díaz de Vivar, pese a que el pedido... Ayer dijo Cardona, que Cardona, iban a estudiar, estudiar de sí. tarde cuando yo le dije Cristian Sí. Domínguez, y él no me afirmó. No. Bueno, No afirmó ni descartó. ni descartó. Robert Harrison, Javier Díaz de Vivar, Óscar Zaputovich, Miguel Figueredo. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Saniceri Claucol se une para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri Claucol. Seguinos en redes sociales, @Saniceri, @Claucol Paraguay. Azori Fútbol, Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El cáncer de mama genera un gran impacto emocional y físico en las mujeres diagnosticadas. Por eso, desde Punto Pharma nos sumamos a la causa. Durante todo el mes de octubre, donando una peluca o turbante, te regalamos 25% de descuento directo en tus compras. Súmate vos también en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país, porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y registro vehicular te brindan seguridad a vos, a tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo? Hoy ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. ¿Por qué en la Comebol no es un presidente de la Comebol, uno de Argentina o Brasil? ¿No son los fútbol más representativos los dos? Sí. ¿Por qué la Comebol no tiene a ningún brasileño, ningún argentino al frente? ¿Cuándo fue la última vez? Dani Caniza. No. Como política, no quieren que ningún brasileño, ningún argentino sea presidente de la Comebol. Y el último presidente, y nunca hubo uno más de Argentina o Brasil, de apellido Colombes. Fíjate en por el año, argentino. Esa fue la última vez, salvo que esté confundido, que un argentino, o fuese un brasileño, asumiera el cargo como máxima autoridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol. A partir de Colombia, ¿vos me botezaste, Luis Paredes? ¿No me botezaste? No. En mi cara ni me botezaste. 27. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal del domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Venía a disfrutar la mejor gastronomía, música, juegos, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.pirega/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganar a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales Comisipar. 50 años liderando e innovando. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas y además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. ¿Listo? ¿Cuándo fue Colombes? Raúl Colombo, argentino, estuvo como presidente de la Conmebol entre 1961 y 1966.
A partir de ahí, ni argentinos ni brasileños. Luego fue Teófilo Salinas, peruano, Nicolás Leos desde el 86 al 2013, Eugenio Figueredo, Uruguay, Juan Ángel Napuz, paraguayo, Wilmar Valdés, uruguayo, cargo interino, y actualmente Alejandro Domínguez desde el 2016. Muy bien. Con Super Espuma vas a descubrir el super descanso que necesitas para rendir en tu día a día. Descansa mejor, rendí mejor, sé mejor y viví más despierto aprovechando cada segundo con Super Espuma. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. De este control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sica Paraguay Natec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellaram 751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Representa, distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa SRL. ¿Le gana Libertad? Tiene que ganar los 5 partidos para ser campeón. O ganar 4 y empatar el último. Porque juega con Olimpia. Exactamente. Y Olimpia tiene que hacer lo mismo, ganar todo. Sí, Olimpia sí. ¿Y si Cerro se mete en el medio? Y necesita que tropiece una vez Nacional y una vez Olimpia, o si no, no le alcanza. ¿Vos qué le diste, campeón? Yo le di a Olimpia. No vaya a sacar pecho de Nicariza. No, estaba ahí peleando. Estos son los partidos que le cuestan mucho a Olimpia, con equipos así de menor nombre. Sí. Aunque mejoró en el último tramo, porque ganó ante Ameliano, ganó ante Tacuarí, ganó ante Guaireña. O sea, partidos que antes se le complicaba más, lo supo resolver. Olimpia está en la versión inicial del año. Si esta versión si mantiene esa Creo concentración. Que tiene que ver con el tema físico también. Y con que todos los estadios van a estar yendo a partir de aquí. Ese plus que va a tener Olimpia, se nota que mentalmente de arriba de la cabeza y de lo físico están enchufados, comprometidos. Antes era una vez sí, a veces no sabía, y hoy está en ese ritmo. Pero hoy tiene enfrente, y hoy tiene enfrente a Nacional, no depende directamente pero, de sí. Si miramos los números de Nacional es un equipo que no golea. Sí, es lo siempre mismo, gana. Quizás este fin de semana el partido le fue más cómodo. Bueno, sí depende de sí, pero deberá ganar a Nacional. Y Nacional va a tener 2 resultados en esa última fecha en caso que también sigan su racha ganadora. Un empate que le va a servir a Nacional, pero para eso deberá sostener. Y este juego de clave es para Nacional lo que se vendrá ahora de Libertad. Y lo de Cerro. Y a esperar. Y Cerro el que quedó más golpeado este fin de semana. Pasa por lo mental definitivamente. Y a esperar los otros partidos. Porque puede ganar los 5 partidos al final por goleada, pero igual dependerá de los otros 2. Y a Olimpia mentalmente se lo ve mejor. Pero tiene que saber Cerro que fue campeón por una desgracia Guaraní. Ese partido lo perdió Guaraní. ¿Se acuerdan? Sí. Ese partido lo perdió Guaraní, ganando 2-0. Jugó mucho mejor Guaraní ese partido. Pero era Guaraní campeón. Sí. Pero ni entramos a discutir. El propio Zapata dijo milagro. ¿O miento? Era campeón Guaraní. Y a Guaraní le afectó muchísimo. Y ahí viene una debacle. Después de no haber alcanzado el título. La interna de Servio, que se mandó un partidazo con Rosario Central ahora. Lo que yo comentaba para que jugó con Boca River. Ahora. Serio, sí. Pero tiene una buena y una mala también. No, yo hablo del último partido. El último partido sí le fue bien. Lo que digo es que ese título era de Guaraní. Y Cerro fue campeón. Sí. ¿Pero era Guaraní? Sí. ¿Así no? Se le fue en los últimos 4 minutos. Y ahora eso que dijo Dani Correa, yo no me acuerdo, un ex dirigente, un ex miembro del departamento de fútbol con estos términos. Terrible, ¿eh? Y sí, porque él apuntó directamente a la salida de Arce a fin de año.
Incluso habló de saliendo campeón, igual hay que evaluar la situación. Dice. Terrible. Terrible. Un ex miembro del departamento de fútbol. Con todo su bagaje, su experiencia. No, pero ella dice que se vaya a darse más jugador y demás cosas. Terrible lo que dijo. Pocos hacen esto. Y a ver cómo le ven como Contreras, ¿verdad? Y sí, seguro. Sí, que sale a... ¿Eh? Él dejó hace 4 años, más de 4 años, Subeldía era el técnico, en aquel momento cuando sale Correa, y después ese fin de año hay una renovación en la directiva, dejó de estar Campercholi, Zaputovich, entre otros, y ahí como que desapareció un poco del ambiente dirigencial. Pero cuando estaba Correa... Y Cerro fue campeón con Correa como integrante del departamento de fútbol, 2017 con Leonel Álvarez, y yo entiendo de ahí el tema que retuitea la imagen en la cual... Porque en aquel momento Cerro inaugura recién la nueva olla y ganó todos sus partidos de local, y Cerro salió campeón aquel clausura 2017. Por eso hace un poco el juego de palabras con el tema de la localía que se respeta, etcétera, etcétera. Cerro fue campeón en ese torneo. ¿Y usted no le ven a Cerro campeón? Y yo por lo menos ya no. Yo no. ¿Qué es lo que te pasa? Y para mí ya no, para mí al perder el clásico yo quedó... Creo que puede todavía. Ya. ¿Vos que puede, vos? Sí, yo creo que puede. Sigue en la pelea, pero ya no depende de sí, se complicó. Reitero, para mí mental, totalmente mental. Y hay elementos que uno observa en el partido, el Superclásico estuve mirando de vuelta y ese reclamo que se hacen entre los jugadores. Pero la cara de Aquino dice todo. Claro. Sí. Yo creo que no. Y cuando Olimpia marca el gol, cuando Cerro marca el gol del empate, cuando Moreno marca el gol del empate, ¿ustedes vieron algún reclamo entre los propios jugadores de Olimpia, entre ellos? No se ve. Ninguno le reclama al otro. No sale el arquero Aguilar a reclamar falta de marca o le dejan evidencia a su compañero, o entre los centrales que se putean. No, pero hablemos de este partido. En Olimpia no existe, hace rato ya que no existe en Olimpia eso. En Olimpia ninguno le mira mal al otro. Olimpia lo que Y tiene el es Cerro que, sale Francisco, Jan, sale Patiño con y Pulpito que se pelean. Se vienen entre reclamando ellos, bastante que se cuando hay algún reclaman. gol, algo La ahí. única- Y ahí está lo mental. La única diferencia que tiene Olimpia hoy en día es que alzó el rendimiento de algunos jugadores. Nada más eso, y con eso gana. Tito Torres, Ale Silva, que Ale Silva este último partido bajó otra vez. Y después Sí, porque Derli estuvo sostiene, marcado. Gómez sostiene, Luis Zarate sostiene, o sea, eso es lo malo que cambió Olimpia. Después no brilla. No, Bien gana con parado y Atlético, tira pero- pelota larga a Derli y te gana con eso. Y puede salir campeón jugando así, porque si Y gana si- todos los partidos jugando y así, va a salir 1-0. si sostiene Tito, si sostiene su regularidad, Alet y Gómez, Richard, y va a salir. Ganó el partido que tenía que ganar. sí. Tiene que era sostener hoy en estratégico. día. Es más, Tiene que sostener nomás. Cerro le terminó siendo trampolín para Olimpia en un momento cuando falta cada vez menos. O sea, no quiero decir Cerro le dio vida de vuelta a Olimpia porque no es así. Pero en parte sí, y que se entienda En la bien. primera rueda sí, porque en la primera No, rueda pero en venían parte los sí, tumbos. que se entienda bien. Por eso Luis dice, pero no del todo, también es mérito de Olimpia. Porque si no hacemos quedar que Cerro fue el No, que perdió el claro, partido. claro. Es mérito de Olimpia. Pero ¿frente a quién? Y sí, era el partido que tenía que ganar, así como en la primera rueda. Porque Cerro- Porque ganó ese partido y ahí impulsó hasta... como los tres están parejos en muchas cosas, Olimpia tampoco le va a tener fácil contra General Cabrera. No, ninguno de los pelea lo partidos. suyo. No, porque el peso, la responsabilidad, haya o no haya reproche, no es con quien juega, está dentro de la casa. Está dentro. Cerro Porteño va a Ciudad del Este, juega con el más débil, Guaraní. Sí. Y así es. Sí. Entonces, si algo ocurre, el problema es Cerro, no el rival. Y ese es otro tema también, que en la primera rueda cuando tropezó en para uno, le costó reponerse. O sea, anímicamente quedaron, porque la siguiente fecha Cerro recibió en la olla a Guaraní no le ganaba a nadie y le empata sobre la hora a Guaraní. Después el siguiente partido le empatan sobre la hora, fue General Caballero Mallorquín, si mal no recuerdo, y tardó en reponerse. Esa es mi duda con Cerro. Ahora, si ya inmediatamente se recupera Pero otra hay vez, algo queda así. acá entre el trío del campeonato, que al que se le pide a Cerro y Olimpia y Nacional pasa no desapercibido, un plano secundario. No tiene la presión mediática. No es lo Mejor para nacional, Nacional eso. no es lo nacional por nacional, que no se contempla Nacional. Sí, Y le favorece eso a Nacional. Iniciales, Sí, claro. notados, Le favorece La impresión totalmente. mediática. Este es el partido que viene con Libertad. ¿Y qué pasa si Libertad le gana a Nacional? Un empate inclusive. Y ocurre Un que empate ya le puede Olimpia, complicar. Olimpia, acérrimo rival de Libertad, ahora va a hinchar por Libertad.
Sí. Olimpia. Olimpia. Va a ser, los olimpistas van a ser liberteños. El hincha Olimpia festejó un gol de Roque, por ejemplo, sí se va. Ahora ¿Eh? Libertad Nacional va a festejar el hincha Olimpia el gol de Roque. Tenés razón. Sí, en eso. Sí, bueno. Centro, Puede cabeza, ocurrir, gol de puede Libertad, gol de ocurrir. Roque. Exacto. El hincha de Olimpia Claro. pasa a hinchar por Libertad. Con Visión Banco ahora podés extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet, todos desde Visión Digital y en simples pasos. Descarga la app desde la Play Store, App Store y App Gallery. Escribinos al 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero el machetazo. Ahora es el Ahorrazo. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores de Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria sea calle Fracción Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna remita más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna remita más en su obra. Para la previa o las terapias, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados un choriqueso Shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. El auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortycer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Lucivillana y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Dice, vos dijiste, niño, que hacía un Roque, que se hacía gol Roque jugando por Libertad contra... El domingo, Libertad Nacional, centro, cabeza de Roque. El hincha Olimpia. ¿Cuándo no, Roque? ¿Cuándo no, Roque? ¿Cuándo no, Roque? Roque Santa Cruz. Así van a ser, ¿vio? Sí. Si es que Roque hace gol por Libertad, jugando contra Nacional. Libertad Nacional. ¿Cuándo juegan? El domingo. ¿A qué hora? 19:30. Después del partido de Olimpia. Sí. Y vamos a suponer de cuenta que Olimpia le gana a General Caballero. El sábado. ¿Y qué ocurre? ¿Que hace gol Roque jugando por Libertad contra Nacional? Sí. ¿Cuándo no, Roque? ¿Cuándo no, Roque? ¿Cuándo no, Roque? Roque Santa Cruz. Sí, que los hinchas van a un decir... pase a profundidad por bajo, Iván Franco entra allí mano a mano con Santiago Rojas, Roque Santa Cruz, que dice el hincha de Olimpia. Sí. ¿Va a querer que patee afuera o que patee cruzado al fondo de la red? Va a querer el gol. Cagado. Y si llegase a ganar Libertad Nacional, ¿cómo queda la tabla si Olimpia gana? ¿Cómo también va a ser lo opuesto? Olimpia único puntero. Sí, por ahí justo en ese mano a mano le ataca a Santiago Rojas, ahí va a ser Roque. No, Roque tenía que haber metido, no quiso meter. Ya escucha todo, ahí va a estar las dos. Ese es el partido. Ese es el partido el domingo. Domingo 19:30. Libertad Nacional.
La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en Encima Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Montaú, ubicada en Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de Encima Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.piriga. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Entenden a mi querido Roque Cudilla de Nacional. No entiende lo que estamos hablando, Roque. Entréguenle la Copa Olimpia nomás, ya no existimos lo de Nacional. No, Roque, estamos hablando de que el hincha de Olimpia va a hinchar por Libertad. A eso nos vamos, Roque. Claro que Nacional le puede ganar a Libertad. Lo que estamos diciendo es que el hincha de Olimpia, que le grita traidor, andante, Roque, va a cambiar y va a festejar si Roque... Claro. Entenden a Roque Cudilla. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 12 locales, casas centrales, Villala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniendo un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio, de Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, la programación de fútbol es el... Tenemos actividad el viernes, el sábado y el domingo. ¿Quién es más comprometido con el descenso? Ameliano y 12 de octubre. Ameliano y 12. Son los dos que hoy están bajando. Y General Caballero empezó a salir, incluso se posicionó como para pelear Copa Sudamericana. Tiene 44 puntos, quedó a 2 de zona de Sudamericana, de momento se salva. Incluso General Caballero este fin de semana superó a Tacuarí. Hoy Tacuarí está más comprometido que General Caballero. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago, en productos de primera necesidad. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, al contado y en cuotas. Y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. Te esperamos en Moyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-34-31-11. Otro dato sobre el promedio que estoy observando. Hoy, por ejemplo, General Caballero está más tranquilo que Sol de América. Sol de América está noveno en el promedio. Es cierto, tiene una distancia importante. Sol está 11 puntos arriba de 12 de octubre y 8 encima de Ameliano si hacemos incluso la conversión con la diferencia de partidos. Pero tampoco aseguró su permanencia aún el equipo danzario. El saludo a Luisito Cacabero en la sintonía. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Camporove S.A. Las SUV GAC, tractores y implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. No me respondió Roque Cubilla. ¿Cómo Creo va que a ponerlo? entendió. No Entendió, el mensaje. era el mensaje. ¿Y por qué Pio no dice, entendió otra cosa? Como también imagínate, Roque, esa última fecha, si no es medio país va a estar hinchando por Nacional para ser Nacional Olimpia, o sea, va a tener a todo Cerro, si Cerro ya no llega en condiciones, ahí es lo opuesto. Ahora dice el niño. Claro, entendí. ahí. Ahora, estamos hablando que el mismo que le dijeron traidor de todo a Roque, ese hincha de Olimpia va a querer que Libertad le gane. Sí. ¿Y qué pasa si Libertad, hipotético caso nomás Roque? Va a querer una manito de Garnero, va a querer una manito de Roque, que Eso siempre ahí nomás. hasta el propio Garnero a veces es mirado con tira cierto, su- claro, por hincha Olimpia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femayflores.com. Regalamos, regala Femay Flores. En Mundo Constructora encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de todo para cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493-456-021-211-099. Mundo Constructora, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Checomar, respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. Llegó la colección de autitos de Shell, son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas desde 150.000 guaraníes en combustibles más 50.000 guaraníes. Y cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1. Además puedes ganar un viaje para 2 personas al Gran Premio de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, puedes tener la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Comunicate al 0993-400-044. Asismet, toda la ¿Qué vida. dijo que el caballero Humberto Velar? Humberto Velar, sí. ¿Y qué le va a poner a... ¿Cuándo viene por acá? La vez pasada dijo que vienen vienen el día previo a Olimpia y se quedan ya hasta el jueves, porque juega de vuelta ante Cerro, jueves, entre semanas. Y por eso General Caballero tiene a 2 candidatos al título. Exactamente. Uno detrás de otro. Sí. Se viene algo grande. Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer. Y además generas un cupón para el sorteo de 1 tonelada de asado para disfrutar a lo grande. Adquirí tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país. Registra tu factura en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más consultando las bases y condiciones en las cuentas oficiales de Tokio en Instagram y Facebook. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Yo le respondí, no puedo todavía, o no podemos, porque no sabemos si Barro que el otro va a pedir todos los jugadores que están afuera, porque la FIFA puede hacerlo, porque es fecha FIFA. Pero a lo mejor no lo hace, o a lo mejor hace, a lo mejor habla con el jugador y el jugador le dice, quiero descansar. Claro. Claro, No por podemos, allí no. ya programó vacaciones, Claro, otros no. entonces, eso nomás le dije al colombiano, porque ¿qué alineación va a poner? No sabemos, le dije. Tal cual. ¿Verdad? No se puede saber. Barda, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Golden Media Cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sedes centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasaporte Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesitas. Un producto de Carden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chanco, Mariscal López Casícoro en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chanco. Con CNT los sueños se cumplen. En el poderoso 1.700 millones más un departamento en auto 0 kilómetros en el grandioso Subaru STI. Pedí CNT Cheporemoy. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropa y secarropa. Son los mejores precios
precios en todo el país, las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió la promo Juega y Gana de la raspadita de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en bonos de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Si Libertad le gana Nacional con gol de Roque, seguro le van a perdonar todos los limpitas Roque, dice. ¿Vos crees? No, perdón, no. Pero van a festejar. Por unas horas, por lo menos, sí. Me van a olvidar un rato de él. Sí. Le van a perdonar. Le van a perdonar. Sí, claro. Gol de campeonato. No, ¿qué le van a perdonar? Gol de campeonato, Víctor, si hace 2 goles y después Olimpia sale campeón. El Víctor que no te... volvemos Copa Libertadores. Vamos a suponer que... Todo suposición. No deja de ser una suposición. Si no, lo de Nacional tiene razón. Hablamos nomás Roque, hincha de Olimpia. Roque hace el gol y gana 1-0. Esperá. Y como consecuencia, este resultado, finalmente Olimpia campeón. ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir los hinchas de Olimpia? ¿Se entendió lo que digo? Gracias, sí, Roque. claro. Gracias, Roque. Gracias, Roque, pero Copa no te perdonamos. Dinero, todo significa ese gol. Ese gol significa todo. Termina el odio. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pasen su momento placentero y disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que el motor dure más. Si en movimiento hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Fútbol Legends RS24, un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda es la marca número 1 lácteos. Ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda es la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Nueva crema limpiadora Furia especial para los azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello de garantía de base. Estamos de fiesta en Electrobank, congelador Tokio de 305 litros en cuota de tan solo 300.000 guaraníes. TV Tokio Smart de 32 pulgadas en cuota de 150.000 guaraníes por tus compras de la marca Tokio. Participa del sorteo mensual de un kit para equipar completamente tu quincho. Escribinos al 519-3000. Electrobank, 15 años mejorando tu calidad de vida. Se borró al Lama. Sí, hace un tiempo, hace unos meses. Pero habló para la televisión hace poco. ¿O no era él? Ayer. Sí, envió un video. No, un video, creo. Sí, no sé si era una entrevista precisamente. Vi no que habla envió... él, no habla más. ¿Por qué se enojó con la prensa? Cuando había... ¿Se acuerdan que 10 días más o menos dejó el cargo y después cuando volvió aclaró que a partir de ahí iba a guardar más silencio? Iba a hablar menos. Sí, iba a hablar menos. Porque hizo crítica al arbitraje, me recuerdo. Sí, exactamente. Después la salida de Florentín. Sí. En Ciudad del Este. Es cierto lo que dice, le habrán dicho no vaya más a quejarte del arbitraje. Como dice Neni, entonces dijo, mejor me borro y no hablo. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Tu vehículo es genial, tráelo a Erimark y maximizalo con los mejores accesorios de la marca Sequeco, Positrón, Santec y otros que harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bon Poleski número 45, estamos sobre avenida Bon Poleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Gerardo Lama, voy a hablar cuando finalice el torneo. Cualquiera fuese el resultado.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, pecho, mejor cotización, Sarmiento, Casip, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Saniceri, Claucol, Soné para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción, elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Saniceri, Claucol. Seguinos en redes sociales, @Saniceri, @Claucol, Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque así es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha mega descuentos en Punto Farma. El jueves y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Bueno, y con la salida de Horacio Horizonte, que sabe quién va a ser el director del departamento de árbitro. ¿Cómo se llama Hay el que saber. correntino, el de Chaqueño? Néstor Pitana. Pitana no es. Él no sabe nada. Él tendría que saber ya algo, si es que él. Tiene que ser un paraguayo. ¿Vos qué decís? Tiene que ser un paraguayo. Sí, hay muchos. Y sí, sí. Paraguayo tiene Hay que muchos ser. aquí. Lo ideal. Sí, Claro. porque el de afuera viene y no es lo mismo. Y no cambia tampoco el Tratamiento, arbitraje. sí. Urizando vino con buen nombre, siendo mundialista, dijo una final de la Copa del Mundo, apertura. Y hay que ver qué va a hacer. Sí, agrego otra, sí, al irse Elizondo también se va con el Pablo Silva, o él queda trabajando en otro cargo. Porque él es el que en realidad está Pero trabajando vos no firme le en podés APF. cuestionar al árbitro porque se molesta. Si vos le decías a Elizondo o a Silva se equivocaron en esto, parece que a título... Y no es ni a título No, personal. claro. Nadie cuestiona la parte personal. La parte de oficio profesional no es la que estamos discutiendo. Claro. ¿Eh? Claro. No, hay que confundir las cosas. Nadie dice a título personal. No. Algo siempre así. Sí. Y En así, todas las Porque facetas. es un cargo sensible, es una posición y sensible, parece pública. ser que, y así, y se equivocaron. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal el domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Venía a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol 400 ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participar en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.coop.py. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata. Ya estás participando. Síguenos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Viví más despierto con estos super descuentos, 35% off en los mejores somiers de calidad superior. Aprovecha esta promo y descubrí el descanso que te mereces. Super espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. El recordado campeonato, vale el juego de palabras, de Cerro en el 87. Gol de Tarciso. Al norte del estadio al gato. Sobre. Sí. Vino un saque de costado a la derecha. Tarciso, el Buen puntero equipo derecho de de Cerro. Cerro. Valdivia Espinosa, el técnico. Gol contra. Felipe Román era el 9, ¿no? Román. Contra Libertad Tarciso, el partido. Al norte, Sí. al poste derecho del gato. Garay, Riveros, medio campo. Después de 10 años. Valdivia el técnico. Baldo, Jaquet, Zavala. Valdivia Espinosa cuando dijo tanto que no paramos. Hasta que no paramos. Porque ese jugaba la final intercontinental. Y Cerro se eliminó y Olimpia se eliminó ante equipo boliviano.
Los dos se eliminaron en primera vuelta. Ante Oriente y ante Bolívar. Cerro formó con Raúl Navarro, Alcides Barreto, César Zavala, Catalino Rivarola y Justo Yaquet, Pedro Garay, José Domingo Riveros y Pedro Osvaldo García, Tarciso, Félix Brite Román y Robson Retamoso. Para cada problema, si que tiene la solución de impermeabilizar, sellar y para proteger, renovar tu casa, consigue que bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @sica Paraguaynatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepellar 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética, distribuye la Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite, te puedes llevar un biciclo cargado de smartphone y tablets. Entrate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornado tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retornar la buena onda. Ese no fue el ayudante de Valdir en el 87, en Cerro. Carlos Alberto Quise. ¿La Crapillani no fue? No, Quise fue de Valdir. ¿De Valdir? Creo que fue en el 87, Carlos Quise, ayudante de Valdir Espinosa en Cerro. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su paso de negocio. Informes al 648-293 tapiti-info.tapiti.com.py. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos de heladores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, realmente más en su obra. Los Panchos su Pizza siempre serán bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su Pizza, juega con todo. Lácteos La Pradera te trae dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, lo saben, hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros están completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares. Por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros servicios y productos. Te esperamos en el Sevillal y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Gabriel González en Cerro ese año, ¿no es el 87? Puede ser. ¿O está mal aquí una página estadística de la... No. Gabriel estuvo en Cerro. No, pero antes terminó. Gabriel González fue transferido al Atlético madrileño. De Cerro al madrileño. Puede ser. Estuvo hasta junio del 87. Sí, Gabriel puede González. ser. Sí. Una foto jovencita, está Strua ahí. Pero, ¿y está Gabriel? Sí, puede ser. Porque después viene Olimpia. Pero él viene a Olimpia del Atlético madrileño. No es que es transferido de Cerro a Olimpia. Él se va a España y después vuelve. Y nosotros tenemos que rajar ya, ¿verdad? Bueno, o nos van a rajar acá. Porque ya estamos... Y no pues Roque, ¿verdad, Roque? Señal. La señal de... ¿Qué es lo que le pasa a Roque? Roque está ahí. 3 minutos. En 3 minutos calentamos la En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? Si
el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes, si somos dos porque tres para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente, y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente, si somos dos porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente, y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente, si somos dos porque tres para este ambiente. Hoy somos dos y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo que tú sientes. Y aunque las malas lenguas lo lamenten, si somos dos porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente, y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente, si somos dos porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente, y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente, si somos dos porque tres para este ambiente.